Pues ahí lo estaban viendo, dimite Soria, bienvenidos al programa, bienvenidos a La Marimorena, dimite Soria y da lo mismo, a por la siguiente cabeza. ¿Cuál es la cabeza que se está pidiendo ahora? De forma unánime por parte de los aspirantes, por decirlo de alguna manera, la de Mariano Rajoy, la del presidente del gobierno. No se ha hecho cortafuegos, tanto Rivera, tanto Pablo Iglesias, tanto Pedro Sánchez, lo que exigen en estos momentos es la cabeza del presidente del gobierno, la cabeza de Mariano Rajoy. Veremos qué es lo que está pasando con el asunto Soria, veremos porque continúa una especie de pelea, una especie de enganchada que está teniendo lugar dentro de los propios ministerios. El Ministerio de Hacienda comunicaba a través de la agencia tributaria que va a investigar a la familia de Soria. Decían, está dentro del cauce totalmente de oficio, totalmente normal, pero se hacía público que se iba a hacer esa investigación. Contestaba Soria, decía que miren lo que tengan que mirar, me da lo mismo porque no van a encontrar absolutamente nada. En esas está dentro del gobierno. Fuera del gobierno, ya les digo, pidiendo directamente la cabeza del presidente. Hoy mismo salían nuevas encuestas. ¿Qué nos están diciendo esas encuestas? Que si se va a nuevas elecciones, subiría algo el Partido Popular, subiría algo Ciudadanos, Podemos se quedaría ahí, incluso podría subir. ¿Y quién es el partido que tendría más problemas para conseguirse mantener como segunda fuerza? El Partido Socialista. Era la encuesta de La Razón. Veremos si eso es verdad, veremos si está teniendo algo que ver eso en lo que estamos observando en estos momentos de dimisiones, no dimisiones. Vamos a tener también el tema de Granada, vamos a ver qué es lo que está pasando con Torres Hurtado. Va a estar con nosotros Luis Salvador, la otra parte. Ayer estuvimos con Torres Hurtado, vamos a estar con la persona de Ciudadanos que al minuto 1 decía, este señor tiene que salir fuera, nosotros no queremos a este señor y por lo tanto aquí se acabaron las conversaciones con el Partido Popular. Nos va a contar qué es lo que pasa en el Ayuntamiento de Granada y le vamos a preguntar por qué tanta prisa precisamente en mover la silla a una persona que ayer lo veían ustedes, lo que está denunciando en estos momentos es que no había garantías jurídicas en la detención que se le hizo. Él exhibe además ese documento de la Fiscalía en la que la propia Fiscalía General del Estado asegura que la detención o lo que ellos supervisaron de esa detención, lo que ellos autorizaron y lo que ellos lanzaron no incluía ni esas detenciones ni el registro de la casa. Hablaremos con ellos a ver qué es lo que está pasando. Va a estar también con nosotros Ignacio Peláez, el abogado de Mario Conde, y le preguntaremos por esos 14 millones que se está hablando que repatrió del dinero que se habría llevado Mario Conde de Banesto. A ver qué es lo que nos cuenta, a ver qué es lo que pasa con unas comparativas, porque Mario Conde, Torres Hurtado, etcétera, tienen un determinado trato. ¿Han tenido el mismo trato los Pujol, por ejemplo? ¿Ha tenido el mismo trato algunas de las personas imputadas por los ERE? ¿O a algunos se les detiene antes que a todos los demás? Veremos, hablaremos de todo eso con toda la gente. Me voy a ir ya yendo a mi posición y empezamos con la mesa porque tenemos tema por todas partes. Dejadme también que comente, porque lo vamos a ver, estos grupos que tanto le gustan a Pablo Iglesias, su grupo de cabecera musical, Chicos del Maíz. Luego vamos a ver la última composición que ha hecho, que ha tenido que reaccionar ya Pablo Casado, porque directamente piden zulo para Pablo Casado. Aparte de otras muchas barbaridades, ya directamente se dedican a increpar, a amenazar, etcétera, a los nuevos líderes, a la gente que está en estos momentos aspirando a tener alguna posición dentro de los partidos. Le ha contestado Pablo Casado, luego lo veremos, veremos la letra de la canción porque se las trae. Alfonso Rojo, bienvenido. ¿Cómo estás? Amando de Miguel, muy buenas. Esther Esteban, bienvenida noches. A Miquel Buesa. Buenas noches. Muy buenas. Está también con nosotros Percival Manglano. Percival, ¿qué tal, Carlos? Hablaremos de lo que está ocurriendo precisamente con esto de los papeles de Panamá, el tema de Soria, qué es lo que ha pasado y esa petición, porque Montoro acaba de poner un nuevo requisito. No se puede ser miembro del gobierno si en el pasado se ha operado con paraísos fiscales. Lo que le respondía a Soria es, lo que yo he hecho es legal. No se puede estar en el gobierno después de haber cometido un acto legal y tenemos la enganchada dentro del gobierno. Luis Salvador, bienvenido. Hola, buenas noches. Te preguntaremos por el tema de Granada y veremos, vamos a ver también parte de esa entrevista que le hacíamos ayer a Torres Hurtado, que él decía, ¿por qué tengo yo que dimitir? ¿Por qué tengo que dimitir si lo que yo he hecho, de momento, nadie me ha explicado por qué? Y sobre todo, a mí se me ha detenido, y decía él, sin respaldo de la Fiscalía General del Estado. Mónica Carazo, muy buenas. Buenas noches. Esther Jaén, bienvenidos. Muy buenas noches. Dejadme que lance la pregunta para todos los telespectadores, creo que la tenemos ya por ahí. ¿Debe presentarse Rajoy de nuevo a las elecciones? En medio de este clima, le están pidiendo toda la oposición, por llamarlo de alguna manera, le está pidiendo la cabeza. Dentro de los distintos ministerios vemos estas enganchadas. La pregunta, ¿debe presentarse Rajoy de nuevo a las elecciones? Y dejadme que veamos, porque comentábamos ayer que Sánchez insistía en pedir la cabeza de Rajoy. Hoy era César Luena, fíjense. Con su dimisión le ha enseñado un camino que es el que quieren los españoles para Rajoy. Su salida del poder, su salida de la Moncloa. Pero como poco que vaya al Parlamento. Percival Manglano,
Se lo están pidiendo por el tema de Soria, pero Soria ha dimitido ya. Y además a las declaraciones, luego lo vamos a ver, se ha sumado a esa petición de cabeza, se suma Albert Rivera, se suma Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que está pasando, Percival? Bueno, yo creo que es momento, ahora que ya han pasado 48 horas, los detalles, bueno, pues los conocemos un poco mejor, es momento de mirarlo con más perspectiva e intentar analizar qué está pasando en el fondo, ¿no? El fondo de la cuestión. Y a mi juicio lo que está pasando es lo siguiente. En España ahora mismo la izquierda, y yo no creo que sea tanto el Partido Socialista como Podemos y todo su entorno, está intentando imponer un orden moral completamente distinto, o por lo menos que le favorece a él políticamente y que perjudica en particular a sus adversarios políticos, que es el PP. ¿A qué me refiero con esto de imponer un orden moral? Bueno, pues me refiero a que la responsabilidad de los políticos, a que aquello por lo que deban asumir responsabilidades, tenga bastante poco que ver con la legalidad y tenga que ver con una ética y con una moral que definen ellos cuál es. Y me explico. Por un lado, la legalidad les importa bastante poco. Sabemos que nadie en ningún momento ha acusado a Soria de haber cometido una ilegalidad. Al mismo tiempo, personas que sí que han cometido ilegalidades, bueno, pues se les exculpa, se les disculpa con una facilidad pasmosa. Ejemplo, Arnaldo Otegi es un hombre que está encarcelado por sus ideas. Bódalo, el que agrede a un concejal socialista, debe ser indultado cuando se le ha condenado a 3 años y medio de cárcel. Rita Maestre, condenada por asaltar una capilla, bueno, pues ha sufrido una injusticia por parte de la justicia. Todo esto se aplica cuando los que son condenados por la justicia son del entorno de Podemos cercanos. Al mismo tiempo, cuando las personas del PP, en particular, tienen comportamientos que ni siquiera son ilegales, pero que dentro de la moral que está queriendo imponer Podemos va en contra de lo que ellos creen, pues se les exige todo tipo de responsabilidades. Al señor Soria se le ha exigido responsabilidades por haber tenido una empresa fuera de España, que sabemos que no era legal, y también por las contradicciones en las que entró. Yo estoy de acuerdo que que hubo contradicciones entre lo que dijo al principio y lo que después se supo, pero si ese va a ser la vara de medir para exigir responsabilidades y exigir dimisiones a partir de ahora, bueno, la lista de gente de Podemos que tendría que dimitir sería larguísima, empezando por Rita Maestre, que mintió como si no hubiese un mañana en todo lo relacionado con su asalto a la capilla. Es decir, resumiendo la idea, lo que está ocurriendo de fondo ahora mismo en España es una lucha por parte de la izquierda en torno a Podemos por imponer lo que ellos piensan que debe ser aquello por lo cual deban asumir responsabilidades los políticos. ¿Incluyes a Montoro en la izquierda? Déjame terminar. Porque, y lo claro, preocupante de ello es que no tiene nada que ver con la legalidad y solo tiene que ver con aquello que ellos piensan que es ético o moral y que, curiosamente, va en contra de los intereses de aquellos que no son de su entorno. Te preguntaba, Esther, déjame que mencione la frase de Montoro dicha en la misma rueda de prensa en la que se acepta la renuncia o se comunica la renuncia de Soria. Montoro, 2 puntos, no se puede estar en el gobierno y haber operado en paraísos fiscales. Es decir, quien aceptaba directamente ese criterio era Montoro y acto seguido la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decía ratifico, comparto todo lo que ha dicho el ministro de Hacienda. ¿Se ha colado esa doctrina dentro del Partido Popular? Bueno, el señor Soria ha dejado muy claro que la razón por la que él dimite son las contradicciones en las que entró, no por el hecho en sí de haber tenido la empresa, sino por haber dado una información que después se demostró era falsa. Ahora tenemos el debate abierto entre si mintió o simplemente se equivocó. Hay gente que piensa que mintió, hay gente que piensa que se equivocó. En todo caso, esta discrepancia con la realidad, con la verdad, ha llevado a su dimisión. Pero no juzguemos solamente el hecho Soria, pongámoslo en el contexto, que es lo que estoy intentando trasladar. O sea, ¿quiénes están asumiendo responsabilidades políticas? ¿Quiénes están dimitiendo? En este caso ha sido el señor Soria. ¿Y quiénes, frente a condenas judiciales, se está pidiendo que se les indulte, caso de Bódalo, o se está diciendo que, bueno, que eso no afecta en absoluto al desempeño de sus funciones, caso de Rita Maestre o caso de Otegi, se le exalta cuando sale de la cárcel? Es una cosa... que te interrumpa, a mí me parece un poco... no voy a decir grave, sino preocupante, que se esté intentando justificar, de algún modo, que alguien que tiene que ser intachable en la conducta, estemos justificando que
no pase nada porque haya tenido una empresa en un paraíso fiscal. Que eso detrae, si cada euro que vaya a un paraíso fiscal es un euro perdido aquí en educación, en sanidad, en dependencia. Estamos hablando de alguien que ha estado en el gobierno, que ha dimitido. Yo, mira que dudo que haya dimitido por sus contradicciones. Ha dimitido obligado y forzado después de una semana de contradicciones, mentiras. Y por un lado Soraya decía que eran cuestiones personales y por otro lado Montoro decía que es que no podía seguir en el gobierno alguien que hubiese tenido una empresa en un paraíso fiscal. A mí me parece muy grave que se esté intentando quitar hierro a algo muy grave, mientras el resto de ciudadanos están además cumpliendo su obligación de la declaración de la renta. Y tenemos a un ministro que ha tenido en paraísos fiscales la empresa y aquí como que no pasa nada. Pobrecito, solo es por las contradicciones y las mentiras. Y Rajoy tiene que asumir responsabilidades porque desde el minuto 1 salieron a blindarlo como siempre. Toda Moncloa y todo el gobierno salió a defender al ministro Soria. Después es verdad que los hechos han sacado a la luz que ha mentido y que se ha contradicho y que todos se estaban viendo afectados y ahora tiene que dar responsabilidades él de por qué han hecho eso en toda esta semana. Claro que tiene que dar responsabilidades. El partido, Mónica, te lo pregunto, ¿el Partido Socialista va a mantener este criterio, aparezca quien aparezca? Pedro Sánchez lo ha dicho muy claro, no va a haber ningún socialista o un socialista no va a poder tener nunca una empresa en un paraíso fiscal. Si sale alguien, pues yo creo que acto seguido se tomarán las medidas necesarias. A mí, francamente, ese criterio me parece un poco absurdo, ¿no? Porque hay empresas que operan en paraísos fiscales simplemente por las necesidades del funcionamiento del sector correspondiente, etcétera, ¿no? Porque no necesariamente operar a través de un paraíso fiscal quiere decir que hagas una evasión de los impuestos que tengas que pagar en tu país, en donde resides, en tu país de residencia. Pero independientemente de eso, vamos a ver, está por ver que haya un político que no mienta, ¿eh? Así en general. Y me da lo mismo si es de este partido, del otro o del de más allá. La cuestión es que si te pillan, pues te caes con todo el equipo. Y es lo que le ha pasado a Soria. Soria ha mentido y por ese motivo debía dimitir y efectivamente ha dimitido. Ahora, sacar de ahí responsabilidades para el que lo nombró, pues ahora estamos viendo ahí en la pantalla que el coordinador de Ciudadanos de La Rioja pues también ha dimitido porque se fue a Panamá y creó allí una empresa, cosa normal. Era la siguiente noticia que íbamos a comentar. Cosa normal, ¿no? Porque te vas a Panamá y, coño, no vas a crear la empresa en España, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Pero también, nadie ha pedido la dimisión del presidente del Partido Ciudadanos. Tampoco le han dado tiempo, ¿no? Dejadme que veamos las reacciones precisamente a esto. Bueno, la noticia la mencionaba Miquel, el coordinador de Ciudadanos en La Rioja dimite, salía la noticia, de hecho la dábamos nosotros en el programa del viernes, precisamente, que aparecía la noticia. Está vinculado con empresas en Panamá, con dos empresas, en concreto el nombre Federico Pérez Oteiza. Bueno, renunciaba al cargo, decía Miguel Gutiérrez, sin haber nada detrás. Pero escuche, cuando salió el caso Soria, cómo salía Albert Rivera. La versión varía. El señor Soria ha mentido a los españoles. El señor Soria no solo tenía una empresa offshore, sino tenía tres, y ya veremos si salen más. El señor Soria tenía conocimiento, evidentemente, de la firma en las diferentes empresas familiares en Jersey o en Bahamas o en Reino Unido, y por tanto nosotros creemos que tenía que dimitir. Pero como ustedes saben, esto va más allá. No es solo una dimisión o en este caso una renuncia de un ministro en funciones, sino que hay un presidente que puso a ese ministro, que es el señor Rajoy, y sobre todo hay una amnistía fiscal que llevó a cabo el señor Rajoy, que le perdonó a muchos defraudadores sus compromisos con Hacienda. Luis Salvador, cuando es un caso propio no se menciona la amnistía, cuando es un caso propio no se exigen responsabilidades al presidente, básicamente porque sería el que estaba hablando en estos momentos. Albert Rivera, ¿no se están metiendo los partidos en un lío intentando poner determinadas trabas que al final te acaban pillando a uno mismo y tienes que en 5 minutos variar la versión de decir esto está relacionado con la amnistía, esto hay que pedir las responsabilidades del presidente y resulta que cae uno en tu campo y a partir de ese momento dice, palabras de Miguel Gutiérrez, no había nada extraño? El Partido Popular, no sé si recuerdo que las últimas cifras están en 800.000 afiliados aproximadamente. Entonces, si uno de los 800.000 afiliados del Partido Popular pues, tuviera una empresa en Panamá o tuviera su dinero en un paraíso fiscal, seguramente no se pediría la dimisión de Mariano Rajoy porque ese militante tenía ese dinero. O sea, Ciudadanos es un partido que lleva en el ámbito nacional 2 años
y que inmediatamente, cuando tiene un imputado por corrupción política, inmediatamente presenta la dimisión. Y esta persona inmediatamente, nada más que se ha visto que tenía dinero en un paraíso fiscal, independientemente que sea porque vivía allí, montó una empresa allí, inmediatamente... que tenía dinero, que sí. Que tenía una firma. Lo he puntualizado. Inmediatamente ha presentado su dimisión, por tanto no hay debate. Lo que estamos hablando con el ministro, lo que estamos hablando es un ministro del Gobierno de España. Se supone que el presidente, que es el que nombra directamente a los ministros, que son un número muy reducido de españoles, tendrán que pasar un filtro exhaustivo para poder... Este no era un militante, Perdón. Era el coordinador de La Rioja. Perdón, el coordinador... Sí, seguramente La Rioja es Nueva York, o ¿entiendes? Si tenéis un militante en La Rioja tenéis un problema. La Rioja, ¿entiendes? Tiene la dimensión que tiene, es el coordinador de La Rioja, seguramente llevará unos meses siendo coordinador de La Rioja y automáticamente, nada más que se ha comprobado eso, inmediatamente está fuera. Exactamente igual que 50 y tantos concejales, cuando se comprobaron incluso que habían llegado a acuerdos o que habían participado en subirse un poquito el sueldo o por delante de otros partidos de la oposición y tal, inmediatamente todos han ido a la calle. Por tanto, es que Ciudadanos precisamente lo que predica se lo aplica y lo está haciendo permanentemente. Ahora vuelvo a repetir, ¿es grave o no es grave que un ministro haga alusiones a los papeles de Panamá en los medios de comunicación y a que la gente tendría que salir y decir cualquier noticia al respecto, que él haya estado durante toda una semana mareando la perdiz, mintiendo, y él mismo termina diciendo que ha tenido un problema de comunicación y por eso termina emitiendo? Hombre, y con lo que has dicho de que si Podemos está poniendo un orden moral, es que Podemos no es capaz de poner un orden moral porque tiene muchas inmoralidades y las estamos denunciando todos permanentemente. Por tanto, yo creo que esa no es la vara de medir. La vara de medir es qué opina del ministro Soria el Partido Socialista, qué opina el Partido Ciudadanos, qué opinan otra serie de partidos que no tienen esas inmoralidades que permanentemente estamos denunciando del Partido Podemos. Hombre, yo creo que las responsabilidades políticas se sustancian con dimisiones. Y a mí me parece muy bien que el ministro haya dimitido. Le han pillado con el carrito de los helados. Yo creo que, efectivamente, sus explicaciones, le tuvimos aquí el otro día, o sea, sus explicaciones fueron más confusas cada vez. Por lo tanto, no vayamos a quejarnos cuando no dimiten y también cuando dimiten. Yo creo que en ese sentido, vamos, ni una pega. Se ha ido y se va a su casa, porque también podía haber optado por quedarse con su escaño hasta que hubiera elecciones, y que las hay, por quedarse con su cargo en el Partido Popular en Canarias. Por lo tanto, yo hasta ahí. Y en cuanto a la vara de medir, yo es que creo que efectivamente las nuevas políticas tienen muchos tics de la vieja. Y la vieja política era esa de cuando lo hace el adversario, bueno, se cae el mundo, y cuando lo hago yo no pasa nada. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que vosotros, a mí me parece muy grave que un coordinador, que no estás hablando de un militante, un coordinador que es como el secretario general de La Rioja, haciendo un paralelismo con los viejos partidos. Oye, pues chico, ahora otra cosa es, estamos hablando de delitos porque también hay que ser muy finos. Aquí estamos en el pincel gordo todos los días, y el pincel fino tiene que ir al fondo de la cuestión. ¿Han cometido delitos? Otra cosa es que políticamente tenga, pero oye, no vayamos aquí, no. Claro, vamos, no vayamos a perseguir a todo aquel que tiene un negocio en Panamá, que hay muchísimos en España, el pincel fino. Déjame que vayamos un momento a publicidad, volvemos y os doy la palabra a todo el resto. Doy un consejo, vamos a publicidad y volvemos. Ya avanzo, la noticia que dábamos, Hacienda investigará a la familia de Soria y responde Soria, que me miren lo que quieran porque no tengo absolutamente nada extraño. Bueno, conduzca más seguro con el nuevo Angel Driver Galaxy. Graba en alta definición día y noche todo lo que pasa en la carretera y usted lo puede ver en su pantalla HD. Bueno, pues os repito, esa enganchada que está viendo en estos momentos en el Gobierno se comunicaba directamente en la presentación, el criterio lo daba Cristóbal Montoro y decía nadie que haya operado paraísos fiscales puede estar en el Gobierno. Se ampliaba luego la información, Hacienda investigará a la familia de Soria, la agencia tributaria actuará y puntualizaba de oficio, pero lo cierto es que se comunicaba el tema tras aflorar la actividad en paraísos fiscales por parte de Soria. Y contestaba Soria. Soria ha contestado en una entrevista en el diario El Mundo, retando a Montoro y le dice, investigue lo que usted quiera, no va a encontrar absolutamente nada. Amando. A mí me parece que esto de la dimisión de Soria irrita mucho a los políticos, pero por un mecanismo proyectivo, porque en la clase política, vamos a decirlo así, eso de dimitir no está bien visto. Y en cuanto dimite uno, se ponen muy nerviosos todos los políticos, porque a algunos les puede tocar alguna vez y no están dispuestos a dimitir. Entonces, por eso les pone muy nerviosos. Y luego proyectan este caso a Rajoy, pero de una forma automáticamente. Se sabe el partido que es y se sabe lo que va a decir. Es que es automático. ¿Y por qué lo proyectan? Muy sencillo. Rajoy, vete porque quiero gobernar yo.
Es decir, quítate tú para ponerme yo. Eso está más claro que el agua. Eso no tiene sentido. Eso no hay ningún criterio, digamos, moral en todo esto, aunque lo parezca. Y luego lo de Montoro, me parece muy grave. El otro día dijo Montoro, que por cierto fue alumno mío, muy brillante, dijo el otro día, yo no hablo nunca de contribuyentes en particular. Vaya. Bueno, ha pasado 24 horas y dice que a ese le va a hacer una inspección. Oiga, el ministro de Hacienda no puede decir, mencionar ad hominem una persona, ¿no? Tiene que decir, se aplica la ley en general, pero no le voy a hacer a usted y a su familia, además. Pero, hombre, por Dios, Montoro tiene que repensar un poco esto. Montoro tiene que repensar muchas cosas desde hace mucho tiempo. No es el único, el señor Soria, al que ha señalado. Ha señalado a muchos otros, ha señalado a colectivos, es decir que... Desde el Parlamento. Sí, y en el Parlamento, o sea, Montoro tiene eso, lo lleva en los genes, siempre señala o amenaza... Pero se dijo el mismo, no mencionaré nunca a ningún contribuyente, y está muy bien. Bueno, sí, pero eso lo dice en un día de bajón, luego ya ves que se viene arriba, y empieza a señalar, pues y no quiero hablar más de Montoro, vaya que me toque a mí. O sea que, claro, oye, de verdad, yo, el plus de peligrosidad no, ya no menciono más a Montoro, pero aquí lo que hay que pensar es a qué ha jugado el señor Montoro. Pues el señor Soria ha dimitido por mentir, claramente por mentir. O por dar la apariencia de que miente, me da igual. Le concedo incluso el beneficio de la duda, aunque a mí no me convenció, francamente, la última vez que le escuché. Pero, en todo caso... de la gente que ha sido más cruel con él o más dura, ha sido su compañero de partido y sin embargo enemigo dentro del gabinete, el señor Cristóbal Montoro. Es decir, a nadie se le oculta que ha habido una guerra dentro del gobierno, ha habido sectores enfrentados, pues en un lado, en un rincón del cuadrilátero, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, etcétera, y al otro lado, pues Luis de Guindos, el G7, el famoso G7. Bueno, pues uno de los G7 es Soria. De todas maneras, lo que aparece inicialmente de Soria en los papeles de Panamá es una mención a una empresa, UK Lines, tal, a lo que él niega tajantemente. Y una vez se ha metido en esa ratonera, niego rotundamente, aparecen los otros papeles, con una apariencia de fuego amigo que, oye, yo no le niego la gran investigación periodística a nadie que se la quiera atribuir, ¿verdad? Pero esto tiene pinta de que le han pegado, desde el fuego amigo, le han pegado un dosierazo en la cabeza. Está dimitido y bien dimitido está. Pero hay muchos movimientos en el PP y en el Gobierno que han empujado a eso. Alfonso. Bueno, primero sobre los términos, es decir, paraíso fiscal, que enciende alarmas. Paraíso fiscal es un lugar donde la fiscalidad es más favorable que en tu país de origen. Es decir, Irlanda ha funcionado como paraíso fiscal para Google, para todas las grandes multinacionales durante estos últimos años. Y esos, primero las cosas como son. Y Panamá, por una decisión que toma el gobierno socialista en su momento, el gobierno de Zapatero, deja de ser paraíso fiscal teórico para España porque se quería hacer los negocios con el canal de Panamá y venía bien quitarlo. Y fue una decisión que toma el gobierno de Zapatero. Dicho esto, yo estoy de acuerdo contigo, Esther. O sea, Soria no se va porque no se tiene que ir porque en su momento tuviera una empresa radicada en un paraíso fiscal o en Panamá. Se va por la torpeza tremenda con la que se mete en este agujero del que no puede salir y era obligado para el gobierno liquidarlo. Que dentro del gobierno se ha visto muy claro que hay dos posturas. Guindos, desde Nueva York, hoy, parece que ha sido ayer. Ayer en el... Sí, hace unas declaraciones, yo creo, en favor de Soria y que son críticas para Montoro. Pero oye, a mí tampoco me parece mal lo que dice Montoro, pero entonces tendremos que cambiar las reglas del juego. Tendremos que hacer como en Estados Unidos, que cuando te nombran para algo, hay esas comisiones que te examinan, no partidistas, que te examinan de arriba abajo, desde tu vida personal a si copiaste en el colegio. Pues dejadme que vayamos a... Lo mencionaba Percival Manglano y decía la nueva moral de Podemos. Mientras estamos hablando de este asunto, Soria, si tiene que dimitir, no dimitir, de momento no hay ninguna acusación de nada ilegal. Bueno, pues resulta que hay otros grupos que hacen determinadas cosas. Lo que tengo aquí detrás es uno de los últimos tuits que ha enviado Pablo Iglesias. Si algún día termináis cantando bachata, avisadme, ta, 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 ta. ¿Y qué es lo que hace? Directamente ceba, lo que se suele llamar cebar, es decir, lanza una canción de un grupo del cual él ha reconocido abiertamente, además ha estado en presencia en fiestas,
Bueno, ustedes vieron el vídeo, cada uno que juzgue qué tipo de fiesta era aquella. Bueno, en la cual, bueno, pues promociona un grupo, Los Chicos del Maíz. ¿Cuál es la canción que está promocionando o el disco que está promocionando? Van a escuchar unos fragmentos en estos momentos. Lo digo porque a unos se les pide dimisión por una cosa que no es ilegal, que es un comportamiento empresarial, tal, paraísos, ¿vale? Otros lanzan cosas como, atención, Los Chicos del Maíz, el grupo musical de referencia de Pablo Iglesias, líder de Podemos, que está en estos momentos en intentar formar una coalición de gobierno, dicen lo siguiente de Guillermo Zapata. Escuchen. Corazón de hojalata, lo reconozco, me ponen los tweets de Guillermo Zapata, lo siento, papá. Vamos con Alfon. Alfon, esa persona que portaba un explosivo con metralla un día de huelga general. Atención. Así funciona la ley de la selva, el pequeño Nicolás se forra, Alfon resiste en una celda. Vamos ahora con Bertín Osborne. Ahí ya cambia el gesto y cambia todo. Atención. Mercenarios, a medios generalistas. Bertín Osborne es un machista reaccionario, legendario. Y la perla a la guarda para Pablo Casado. Atención a lo que le dice a Pablo Casado. Nos quieren callados, maniatados y lo llevan claro. Para Pablo Casado, zulo y trabajos forzados. Qué barbaridad. Es que es la exaltación lo primero de la es que no violencia. ganarán los Grammy, ¿eh? Lo primero. Bueno, en fin. Pero volvamos a la cuestión de fondo, que es lo que yo, a mi juicio, es la clave del debate. Ahora ya que hemos pasado del regate corto sobre por qué dimitió o no dimitió Soria. O sea, la cuestión de fondo, la asunción de responsabilidades políticas y los valores que se transmite desde las cúpulas de los partidos políticos, desde distintas posiciones políticas. Lo que vemos muy claramente es que en el caso de Pablo Iglesias, de Podemos, etcétera, la violencia no es algo que está fuera del debate político, ni siquiera de la acción política. Se justifica la violencia en ciertos casos. Una de las personas que acabamos de oír que se menciona, Alfon, la persona que acude a una manifestación de una huelga general con una mochila cargada de explosivos. Le detiene la policía y se le condena hasta el Tribunal Supremo a una condena de 4 años. Bueno, pues este se ha convertido en un mártir de la izquierda española, y se le exalta y se le convierte en un héroe. De la izquierda, no. Bueno, en una parte muy significativa de la izquierda española. Entonces, si lo que tenemos a un lado es una justificación, en ciertos casos, de la violencia, con una denigración del respeto a la ley, que lleva consigo la imposición de la exigencia de responsabilidades políticas por cuestiones que no son ilegales, que son simplemente contrarias a su forma de entender la vida, bueno, es que estamos yendo a una situación muy preocupante en Otro de los cantantes de referencia de Pablo Iglesias, Pablo Hasél, decía cosas como esta: no me da pena tu tiro en la nuca, Pepero, no me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Este es otro de los cantantes de referencia que también ha sido promocionado por Pablo Iglesias. Lo digo por la diferencia entre las peticiones de dimisión para unos, las no peticiones de dimisión para otros, los comportamientos aceptados o criticados en un lado, los comportamientos aceptados en el otro. Hombre, pero mira, más allá de estos grupos que a mí me parecen, en fin, no los voy a calificar porque es que es evidente lo que yo pienso de ellos. Lo primero, por el sufrimiento que este país ha tenido con ETA. Por respeto a las víctimas. Pero yo paso del grupo, o sea, yo no le escucharé, me repugna. Claro, yo en el debate os planteaba más la aceptación de esos mensajes por Pablo Iglesias. Pero yo me quiero detener un momento en Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el líder de una formación que ha tenido muchos millones de votos. Yo creo que a una parte de sus votantes esto les tiene que repugnar. Él tiene que tener, como líder político que es, que va a ir a otras elecciones, oye, ¿qué menos? Y, en fin, es que parece que todo se le va a permitir. ¿Por qué? Es que lo ¿Por qué se le va a permitir todo? Lo preocupante es precisamente que se lo perdonen. Yo quisiera recordar que precisamente en este país, o sea, buena parte de los partidos políticos, Ciudadanos lo ha hecho permanentemente, hemos sacado del marco de partidos constitucionalistas a Podemos, lo hemos situado entre los partidos que quieren romper a España, lo hemos situado entre los partidos que están sembrando, al final la crispación, y querer construir desde el odio y que quieren destruir en vez de reformar. Quiero decir, Ciudadanos, por poner un ejemplo, lo tenemos situado en un espectro de la política española, y por eso estamos dispuestos a hablar con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con cualquier partido constitucionalista. Por eso quiero decir que nos estamos centrando ahora, que parece que si lo de Podemos lo sabemos, si se está diciendo noche tras noche, día tras día. Por cierto, pero no nos acostumbremos a ello.
Por eso es que haríamos mal me en da la acostumbrarnos. sensación de que se han dicho tantas cosas que son ciertas, que una sola de esas cosas aplicada a un partido tradicional o al propio Ciudadanos o a cualquiera hubiera causado, o sea, precisamente dimisiones o, No, o sea, imagínate juicios a morales, Albert Rivera o sea, aplaudiendo esta canción. por eso lo digo, Imagínatele, un O sea, partido pero al final nuevo. la gente Ya no se te está digo a Rajoy insensibilizando o a cualquiera. porque Podemos estar cometiendo tal cantidad de burradas y diciendo tal cantidad de cosas y haciendo tal cantidad de atropellos que al final parece como algo anecdótico. O sea, Pablo pues Casado, no es Pablo anecdótico. Casado aludía No, a para ello. nada. Te doy la palabra a Miquel, aludía a esta canción, por llamarle algo, de esta manera. El grupo de cabecera de Podemos, de rap, tuvieron a bien dedicarme una estrofa en su último disco, en una canción que me dedican zulo y trabajos forzados. Claro, ahora entiendo por qué Pablo Iglesias dice que Otegi es un preso político. Miquel. Bueno, Zasca, yo ¿no? creo Esto que no es un esto, zasca. yo creo que este asunto, esto es una clara manifestación de una violencia simbólica que no es más que el preludio de la violencia física. No sabemos cuándo, pero lo será en algún momento. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de este asunto es que el título del disco plagia la obra de Alan Sitoe, que dio lugar a una famosa película del free cinema británico. Estos han copiado el título. O sea, son capaces de piratear cualquier cosa para encima predicar esa violencia, ¿no? Ayer mostrábamos un mensaje en Facebook del líder de Izquierda Unida en Menorca donde pedía directamente el exterminio antes de las elecciones para 10 millones de ignorantes. Se refería, estaba hablando de las votaciones, se refería, sobreentendemos, a los votantes del Partido Popular más los votantes de Ciudadanos. Sobreentendemos, luego no lo aclaraba, pero pedía el exterminio antes de las elecciones para 10 millones. Y decía además, dice, prometo, habrá sangre, y luego lo acompañaba de un mensaje muy cariñoso que decía, hijos de puta. Pero decía ignorantes. Sí, sí, sí. Entonces se refería a los de Podemos, clarísimamente. Pero no era de Podemos. Ignoran incluso que La aritmética no estaría refrenda tu tesis, lo siento. Creo que sí se refería a Ciudadanos y al PP. No, al PP, es sí. evidente. Lo que pasa es que le da un millón de votos casi. Pero Está claro. a Aquí Ciudadanos hay y una al PP teoría. no les hemos visto plagiar todavía nada. Oye, Ya, pero todo- mira, la todo llegará, teoría ¿eh? que sigue, creo yo, o el mantra que han conseguido, desde luego, vender a sus 5 millones y pico de votantes, es, bueno, después de una crisis brutal que nos ha golpeado prácticamente a todos, bueno, ellos lo que hacen es decir, estamos donde estamos hundidos. ¿Por culpa de quién? De estos, de los políticos, que son unos chorizos y unos mangantes. Y ahora venimos nosotros, con los métodos que sea, ¿qué más da? Hay que acabar con ellos y hay que echarlos. Y esto es lo que ha comprado la gente, que les ha votado. Es decir, no le impresiona demasiado a un votante de Ciudadanos convencido. Otra cosa es el que ha cambiado el voto, se ha ido del Partido Socialista, ha optado por Ciudadanos, digo, por Podemos. Pero el votante, el que va a mantenerse en Podemos, y no van a ser pocos, no le importa muchísimo estas canciones y esta violencia, porque realmente tienen una especie de odio, yo qué sé, odio social incluso contra lo establecido, ¿no? No, o sea, pero porque si les responsabilizan pero de lo que ha pasado. Tenemos una serie de hechos, vamos a ver, sí, podemos ir a las canciones o a las Yo letras. no comparto la teoría, Pero te digo, simplemente intento tienes explicarlo. las votaciones en el Parlamento Europeo que tuvimos, en los presos políticos en Venezuela, la mujer del preso, de un miembro del Internacional Socialista preso, el hecho de que el dinero pueda venir de Irán, pero sus votantes, su gente, A sus votantes les lo resbala. considera irrelevante. Es decir, Les resbala. yo lo he dicho más veces, el Día Internacional de la Mujer, el mismo que recibe dinero de los lapidadores de la adúltera en Irán, puede arrancar un programa de televisión como este, si lo tenéis de invitado, saludando antes de que calla todo el mundo, porque antes de que tú intervengas y digas buenas noches, dice yo doy mi apoyo a la mujer, oye, a la que le pegan la pedrada en la cabeza, ¿qué? Da igual, y yo creo que su votante, por un mensaje de odio, acepta perfectamente esto y le da exactamente igual. Y las canciones estas piensan que es una maniobra de Carlos Cuesta para desprestigiar. Las he compuesto yo, ¿no? Claro. Vale. Dejadme que os devuelva... Que no les vas a dar el Grammy y eso será lo peor. Y después No, yo vendrá el Grammy algo. no les voy a Lo dar, peor no. será que habrá ayuntamientos, porque eso pase en España, que contratarán
a estos majaderos que encima cantan como pato afónico. Pero Percival y Amando, dejadme que os devuelva a la idea inicial que lanzaba en el debate Percival Manglano. Lo de este cambio, esta introducción de una nueva moral, porque vosotros estáis hablando de los votantes de Podemos, pero quienes se están sacudiendo en estos momentos y provocando la salida de sus filas de gente no es Podemos, es Ciudadanos y es Partido Popular. Es decir, han entrado los partidos, os lo pregunto, en aceptar, en comprar un discurso que al final está destrozando las filas de los partidos constitucionalistas y sin embargo está permitiendo llenar los semiciclos de gente que te jalea violencia, que te jalea comportamientos solicitando el exterminio de lo que ellos consideran el enemigo. En vez de un contrincante político lo consideran el enemigo. ¿Se ha entrado en eso? Bueno, a ver, yo volvería a los hechos tal y como se han desarrollado, recordando una cosa que es evidente, que Soria ha dimitido, como él mismo lo ha admitido, por haber faltado a la verdad. Se puede interpretar que ha mentido o que se ha equivocado, pero esa es la cuestión de fondo. El octavo mandamiento. El octavo mandamiento, exactamente. La cuestión, a partir de ahí, es esa situación, en qué contexto se produce y cómo se compara con otras situaciones de otros partidos políticos, en particular de Podemos, y cómo se juzga el comportamiento de ciertos políticos. Por tomar un ejemplo concreto, Andrés Bódalo, el sindicalista en su momento, después concejal en Jaén, condenado a 3 años y medio de cárcel, para el cual se pide el indulto desde Podemos. Podemos, partido que después se declara feminista, defensor de los derechos de la mujer, y resulta que cuando se sabe que Bódalo sacó por la ventana a una mujer embarazada de 6 meses porque se negó a seguir la huelga del año 2003, creo que fue, 2002, en absoluto se retracta de su petición de indulto y sigue defendiendo a esta persona, bueno, pues porque se ha convertido en un símbolo, porque es uno de los suyos. Entonces, la cuestión de fondo aquí es que el delito no depende del tipo objetivo, por así decir, sino de quién lo comete. Eso es lo grave de verdad. Que se pueda juzgar y se pueda pedir responsabilidades políticas en función de quién lo hace y no de lo que hace. Eso no podemos llegar a eso. Es su discurso. El drama sería que nosotros lo aceptamos. Bueno, desde luego, yo me rebelo contra eso. Amando y Luis, muy rápido, que quiero cambiar de tema. Una cosa pequeña para Miquel, lo del copiar. Copiaron Podemos. Era el eslogan de Obama, o sea que puestos a copiar les da lo mismo, ¿no? De un partido chavista. No, pero a lo que voy, a la sustancia del asunto. Hace un año más o menos, en estas mismas butacas, dije que estos de Podemos no eran leninistas, eran nazis. Y aquello sorprendió un poco, pero lo vamos viendo poco a poco. Porque tiene 5 millones de votos y va a tener más votos. Y Hitler hizo eso exactamente, no dio un golpe de Estado, fue consiguiendo cada vez más votos. Es decir, que no hay que echar en saco roto esto de que son unos locos, no son nada locos. ¿Saben? Son revolucionarios profesionales y lo están haciendo conscientemente. Y la técnica de la amenaza verbal, esto fue un invento de Goebbels. Era la amenaza verbal. Empezó siendo amenaza verbal y luego ya vemos cómo terminó. Pues no hay que echar en saco roto eso, ¿eh? No, pero... Que estos siguen esa técnica, no del golpe de Estado, sino de ir ganando votos, y detrás de estos locos o de estos estrafalarios hay millones de españoles y habrá más en las próximas elecciones. Pero independientemente de eso, yo creo que lo que está de fondo no es si la vara de medir es la que aplica Podemos o la que impone Podemos y lo que... No, la vara de medir es que en este país le han saltado las costuras, que hay corrupción por todos los sitios, que hay que regenerar la vida política, que hay que dar un valor a la palabra político que hoy no tiene porque está absolutamente en la sombra de la sospecha y está denigrado. Y si tienen que caer muchísimos políticos, pues que caigan muchísimos políticos. Y todos los que hagan falta, porque lo que hace falta es que todos los nuevos políticos que caer que asuman, son responsables, no todos así. Déjame terminar el argumento. O sea, todos los que tengan que caer, y con una generación de políticos limpia, que sepan cuáles son las reglas del juego y que España no puede volver a soportar la vergüenza que ha estado soportando durante todos estos años, que es el caldo de cultivo de los votantes de Podemos. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho sobre Podemos, pero es que el caldo de cultivo que ha hecho que haya tantas personas hoy votando a Podemos es el desempleo, la precariedad, la temporalidad y la falta
de honorabilidad en la vida política, que es lo que no justifica el avalar a estos y querer echarlos. ¿Y por qué tienen más votos que Ciudadanos? Dejadme que vayamos Eso avanzando. también es cuestionable, porque han comprado ese y que discurso Ciudadanos tuvo 300.000 votos más que Podemos, porque si le sumamos la marea del BNG, Bueno, si le sumamos a Bildu, si le sumamos... Quiero decir... Luego vamos a hablar del tema de pactos, pero dejadme que avancemos porque le veo ya a Ignacio Peláez, el abogado de Mario Conde, y quiero darle la entrada. Pues Ignacio Peláez, bienvenido, abogado de Mario Conde. Muchas gracias. Hablábamos ayer un poquito contigo y te queríamos tener precisamente hoy en plató para poder hablar detenidamente de qué es lo que ha ocurrido. No solamente en el fondo, voy a leer los titulares que salían esta misma semana. Mario Conde detenido por repatriar 14 millones que saqueó de Banesto. La operación incluía registros en los domicilios del exbanquero y había otros 7 arrestados, entre ellos sus 2 hijos. ¿Qué es lo que ha pasado con Mario Conde? ¿De qué se le está acusando en estos momentos? Y sobre todo, el procedimiento de detención, desde tu punto de vista, que ya lo comentábamos el otro día, ¿consideras que es habitual? ¿Consideras que es el normal o que se está cometiendo agravio comparativo? Hombre, yo ya lo dije también el otro día, que a mí lo que me sorprende, sin perjuicio de que yo no estoy aquí entrando a juzgar si es verdad o no es verdad lo que se dice de este caso de Mario Conde, está secreto el procedimiento y yo todavía no conozco con mucha... Vamos, con mucho fondo todo lo que está sucediendo. ¿Por qué no se os ha dicho o qué? Hombre, en el auto de prisión y en el auto de registro sí que se dice una serie de operaciones que dicen que se le están imputando. Pero vamos, lo que yo vengo a decir es que la responsabilidad civil que se le puso a Mario Conde, no, a todos los condenados del caso Banesto fueron 26 millones, que es una barbaridad de dinero, por supuesto. Lo que se dice que se debe, que está moviendo Mario Conde, son 13 millones. Entonces, yo lo que vengo a decir es que uno de los motivos que da el juez para que se acuerde la prisión es porque puede obstruir la investigación del caso, ya que está secreto. Hombre, y la fiscal lo pidió, y yo le dije a la fiscal, hombre, me llama la atención que esta misma fiscalía no pidió la prisión del señor Jordi Pujol, el hijo mayor. ¿Era la misma fiscalía? La misma fiscalía, 900 millones de pesetas, no 13, 900 millones de pesetas. Y de hecho, cuando luego ya salió este hombre, porque no pidió la fiscalía la prisión y por tanto el juez no la puede acordar, si no la pide el fiscal, salió en libertad y siguió haciendo movimientos por lo que aparece en la prensa. Y él sí que estaba obstruyendo y obstaculizando la investigación. Pero en cambio, al señor Mario Conde se le está imputando un delito derivado del caso Banesto y se lleva desde el año 97, que es cuando se le condenó, investigando para hacer la responsabilidad civil. Es decir, que no me diga usted que después de más de 10 años no hayan tenido ustedes tiempo suficiente para ver si hay más datos o no y que por tanto vayan a entorpecer la investigación, ¿no? Vamos a ir un momentino a publicidad, volvemos y entramos con todo este debate. Les doy un consejo antes de irnos. Dolores de espalda, reuma, subidme el QE, gracias. Artrosis, lumbago, osteoporosis. Bueno, pues ahora tienen los días contados. Con 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida del gel analgidol van a notar una mejoría en su calidad de vida. Pues estábamos hablando precisamente con Ignacio Peláez, abogado de Mario Conde, y nos comentaba esa diferencia de trato dependiendo de quién sea. ¿A qué se puede deber que con determinadas personas, Ignacio, se establezcan determinadas medidas cautelares, enseguida se detiene, enseguida se argumenta, puede destruir pruebas? Y en otros casos además evidentes, pero no lo digo por una evidencia mía, lo digo por una evidencia empírica y constatada directamente en los periódicos. El tema de los Pujol. Van a una sede judicial, salen de la sede judicial después de haber declarado que no tenían cuentas adicionales en el extranjero y lo primero que hacen es irse a una entidad para mover dinero a través de las cuentas que han negado en sede judicial. ¿A qué se debe esa diferencia? Que yo no lo sé, sinceramente. Si lo supiera, yo lo que digo es que yo soy paisano de Armando y yo estoy pensando dejar la abogacía y montar una piscifactoría en Zamora, porque yo cada día creo menos en la situación en la que tenemos en nuestro país, por lo menos en visión de justicia, ¿no? Me empieza a preocupar esta situación de desigualdad. Y yo lo dije en su día y la verdad que me gustaría saberlo, pero no me cuadra que suceda esto con Mario Conde justo en este momento y por un hecho que no tiene tanta relevancia como otros hechos, ¿no? Es lo que a mí me llama la atención, no sé. Hombre, no sé, a mí me da la impresión de que relevancia sí tiene. Probablemente se ha elegido el momento, que lo desconozco. Vamos, si Ignacio Peláez no lo sabe, ¿qué voy a saber yo? Pero que relevantes sí son los hechos de los que se le acusa, sí. Bien, pero de los hechos que se le acusan, he estado ya 11 años en prisión. Y yo creo que ya es suficiente, 11 años en prisión. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Ha movido 13 millones, es lo que se está diciendo. Claro, claro. 13 millones. Tenemos un caso muy interesante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1.500 millones de responsabilidad civil. Ni uno ha entrado en prisión, ni uno. Tenemos otro caso, el tema de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha.
a este señor, que tiene también un agujero de varios cientos, miles de millones, 2 años de condena condicional, no va a prisión. Que no es un tópico, pero la señora Pantoja, como es la Pantoja, 2 años de prisión y no se le da la condena condicional. Qué curioso. Y en cambio este señor, con la misma condena, pero con un agujero de responsabilidad civil mucho más alto, la Audiencia Nacional le da la condena condicional. Pero este señor lo que ha hecho, o sea, me da la impresión que de lo que se le está, o sea, por lo que se le lleva ahora a prisión es porque habiéndose declarado insolvente y teniendo deudas con la justicia, que es la deuda económica en todo caso, porque el dinero que supuestamente no, porque está condenado por eso, el dinero que roba de Banesto, él dice que no lo tiene, se declara insolvente y ha movido 13 millones de euros. Por tanto, ha mentido y está moviendo un dinero que robó. Por tanto, a mí no me parece tan irrelevante. Oye, y lo primero que te digo, me parece fatal que otros no entren en prisión, pero creo que Mario Conde tiene motivos para estar donde está. Vamos a ver, la Audiencia Nacional, cuando hay una condena, tiene 2 aspectos. El ámbito penal, de responsabilidad penal, que lo ha cumplido. Y tienes otro ámbito que es la responsabilidad civil. Y hay una pieza que se llama así, pieza separada de responsabilidad civil, que hay una sala, un tribunal de la Audiencia Nacional, que lleva muchos años investigando a ver si se puede ejecutar esa condena. Vuelvo a repetir, una condena solidaria, no solamente de él, solidaria, de varias personas. 26 millones, de los cuales faltan por pagar 11 millones de euros, ¿de acuerdo? La misma sala, cuando la Fiscalía ha dicho, oiga, queremos que se comisen estos bienes, que se quede la Fiscalía, en la Audiencia Nacional con estos bienes para pagar esta deuda. Si la sala no ha encontrado esos bienes, no es que los haya escondido, es que ella, la misma sala, ha reconocido que no eran de su propiedad, que no eran suyos. Entonces, si ha habido varios años que el propio tribunal ha estado investigando y han visto que no hay más bienes, a mí me resulta muy llamativo que hay un informe de la UDEF, es Policía Nacional, en la ejecutoria del caso de Mario Conde. Y dijeron que no había más tema, que no había ocultación de bienes, que no había alzamiento de bienes y que, por tanto, si lo hubiera habido, lo hubieran denunciado. Qué casualidad que varios años después aparece la Guardia Civil, un grupo diferente. ¿Por qué no se lo encargó usted a la UDEF, que ya estaba trabajando en el tema? ¿Por qué no se lo encargó? Porque no han llegado a más. ¿Por qué no han llegado a más? Porque no hay más. Y como no hay más, hay que coger otro grupo. Entonces, yo lo que puedo decir pero lo que ha salido es algo más, ¿o no? No, lo que ha salido, a mí me ha dicho que él tiene capacidad de poderlo justificar y acreditar que lo que se está diciendo no es cierto y que no viene ese dinero del caso Banesto. Además, a mí en ningún momento me han acreditado la sucesión de que este dinero que el señor está trayendo, no llevándoselo. Estamos hablando de Panamá, que la gente se lo lleva. Pero primero se lo llevó. La idea es que primero se lo llevó y ahora lo está que el seguimiento del dinero yo no veo que venga de Banesto. A mí nadie me lo ha demostrado. Yo le quiero preguntar porque, claro, usted es el abogado y tiene que defender a su cliente legítimamente y yo lo entiendo. Pero varias cuestiones. No sé si... ¿Qué nos quiere decir? ¿Nos quiere decir que hay una especie de conspiración, una vez más, que era el argumento de Conde, la otra vez, que se le perseguía políticamente porque era molesto a las altas instituciones del Estado, etcétera, etcétera? Y luego me llama mucho la atención, ha salido una noticia recientemente que Mario Conde multiplicó por 10 lo robado, y decimos bien cuando hablamos de robado, mientras estaba en libertad condicional. ¿Eso cómo puede ser? Y si hay una especie de conspiración. Si usted cree de verdad que Mario Conde, en fin, es una víctima. Vamos a ver, que yo no estoy diciendo que sea una víctima ni que sea inocente y estamos en el inicio de esta investigación. Yo eso no lo voy a discutir. Yo creo que ya habrá tiempo a lo mejor para poderlo demostrar. Si eso yo no lo voy a discutir. Lo que yo digo es que a mí no me encaja, siendo objetivo, a pesar de ser su abogado, no me encaja este trato desigual. No me encaja que de repente a este señor, después de estos años, que se ha dado mucho tiempo investigando en este asunto, que no es un hecho tan gravísimo como hay otros hechos, de repente se monte toda esta parafernalia, se haga una entrada de registro en su domicilio, se le meta otra vez en prisión, y estoy viendo casos muchísimo más graves y muchísimos más serios, y la Fiscalía tiene otra vara de medir, completamente diferente. Eso es lo que a mí me resulta llamativo. Y yo, hombre, si pudiera demostrar si hay una conspiración o quien tiene interés en que pase todo esto, por supuesto que lo denunciaría. Dejadme que Pero escuchemos... lo que yo digo es que no me cuadra. Dejadme que escuchemos a Alfonso algunas de las frases que ha lanzado durante este tiempo Mario Conde, porque él sí se metía muchísimo con el sistema político. Atención. Nosotros hablamos de clase política desde hace mucho tiempo.
Y hablamos de clase política porque tiene todos los elementos estructurales para serlo: cerrada, endogámica, sobre sí misma, bloqueadora, y persigue a las personas que pretenden entrar en sus reductos. Nosotros somos la sociedad civil. Así hablaba Mario Conde. Bueno, yo había una cosa que quería. Primero, dos preguntas. Una, si esto depende de la Fiscalía o del juez, porque es el juez el que en última instancia determina lo que ocurre. Esto es una denuncia que ha puesto la Fiscalía. Sí, pero... Era una investigación que estaba haciendo la Fiscalía y ha puesto la denuncia en la Audiencia Nacional, que también yo me planteo por qué es competencia de la Audiencia Nacional. Será competencia del lugar de residencia de este señor, que es Madrid. ¿Por qué tiene que ser esto competencia de la Audiencia Nacional? Tampoco lo acabo de entender. Pero es una denuncia que pone la Fiscalía Anticorrupción contra él, su familia y varias personas en un juzgado, no, en la Audiencia Nacional, y por reparto le ha tocado el juzgado que lo está llevando. Pero que es el juez después el que discrecionalmente decide que se quede. La Fiscalía solicita las entradas y registros y el juez las autoriza y está vamos de acuerdo a en ver, esa práctica. según lo que yo he leído en la prensa, que no sé si será cierto, que el origen de este asunto viene del SEBLAC, que es un servicio que funciona en el Banco de España, de prevención de blanqueo, donde también está la Guardia Civil, etcétera, para prevenir el blanqueo de capitales. De ahí sale un informe, y de ese informe una investigación judicializada, o una investigación ordenada por la Fiscalía, que obtiene pruebas de que, al parecer, Mario Conde se ha dedicado a repatriar un capital que no tenía en el extranjero. Y claro, si ese capital no lo tenía en el extranjero, o sea, no lo tenía desde el punto de vista, digamos, legal, ¿no? Si no lo tenía, lo que hace es blanquearlo. Al traerlo, lo blanquea y lo coloca en sus empresas. Y, por tanto, la cuestión que se le plantea a Mario Conde en este momento no tiene nada que ver ni con Banesto, ni con si robó en Banesto o dejó de robar en Banesto, ni con la responsabilidad civil correspondiente en Banesto. Esto tiene que ver con una operación de blanqueo de dinero. Y da igual si el dinero era el que robó en Banesto o era uno que le tocó en la lotería británica y no lo declaró nunca. Da exactamente lo mismo. Bien. Porque lo que hace es blanquear ese dinero al traerlo a España. Pero para que técnicamente haya blanqueo, para que técnicamente haya delito de blanqueo, tiene que haber origen ilícito. Si no hay origen ilícito de ese dinero que se quiere aflorar, no puede haber delito de blanqueo. Y lo que me dice mi cliente es que no va a poder acreditar que ese dinero no tiene un origen ilícito, bueno, que bien. Ese dinero no viene de Banesto. Pues cuando lo acrediten lo sacarán de la cárcel. Bien, pero que quede una cosa muy clara. Una persona que trae dinero del extranjero no quiere decir que ya está blanqueando. Será blanqueo si se demuestra que el origen es ilícito. Bien. Y esa noticia yo no la conozco, porque el procedimiento está secreto y yo conozco lo que hay, que es muy poco por el momento, a disposición del abogado. Yo tampoco lo sé. Yo voy a tirar un poco por elevación, con tu permiso. Porque hemos hablado muchas veces de este caso y de otros muchos casos. Y la clave de todo es que en España no hay jueces independientes. Sin duda, sin duda. Como cuerpo. En fin, luego habrá excepciones y magníficos jueces, sí, pero como cuerpo. Y la mejor demostración es que, antes decía, por ejemplo, los políticos, y lo hemos visto en las tertulias muchas veces, dime de qué partido político eres y te diré lo que piensas. Sí. Es decir, pero bueno, todavía en los políticos... Bueno, que es una cosa voluntaria, se afilian a un partido, bueno, pues, digamos, el credo de ese partido lo hacen suyo. Bueno, bien, eso es tolerable, es humano, pero en los jueces no. Aquí se sabe perfectamente, en los casos gordos sobre todo, qué va a sentenciar un juez en cuanto ves el nombre del juez. ¿Sí o no? ¿Se sabe o no se sabe? Pues eso es inmoral, profundamente inmoral. Muy brevemente, la Constitución española inicialmente decía que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son los que deciden quiénes van a ser los jueces importantes de teóricamente, sí, los elegían los propios jueces. Los miembros del Consejo Judicial lo eligen los propios jueces. Llegan los socialistas, modifican la ley y dicen que a los jueces, a los miembros del Consejo Judicial, los elige el Parlamento, o cual el partido mayoritario. Eso es. Llega el PP y no lo cambia. No lo cambia, ¿no? Entonces, el Consejo Judicial, su competencia, entre otras, es designar quiénes van a ser, no por antigüedad, no por méritos, presidente de un Tribunal Superior de Justicia, el Supremo. ¿Quiénes van a ser esas personas? Los aforados van a caer en sus manos.
Luego los propios políticos eligen sus propios jueces. Luego no son independientes. Que yo siempre he denunciado eso. Y luego es que estábamos hablando del tema de lo que he visto un poco antes, de los chistes o de las canciones tan divertidas de ETA. Yo he sido fiscal de la Audiencia Nacional muchos años, yo he sido objetivo de ETA y yo tuve que llevar el caso de Jiménez Becerril y su mujer y el caso de Miguel Ángel Blanco. A mí me produce esto no terror, pavor. Esta ligereza, no sé, y yo, ¿dónde está la Fiscalía? Porque eso es un delito, eso es apología del terrorismo y enaltecimiento del terrorismo. Y la Fiscalía tiene que haber puesto una querella ya, y no lo ha hecho. A ver si una persona en Inglaterra se atreve a hacer una canción riéndose de víctimas del IRA. A ver lo que dura esa persona en Inglaterra, que es un país que no tiene sospechas de no ser democrático. Que un cantante haga un chiste divertido sobre una víctima del IRA. A ver lo que dura la Fiscalía en poner la denuncia. Y yo lo que yo estoy diciendo, que es que yo lo que veo, hombre, no es comparable, pero yo veo que la Fiscalía actúa, por ejemplo, que lo comentábamos también ayer, que vais a hablar también de este tema, el alcalde de Granada, que le detienen. La Fiscalía se queja porque no le han pedido permiso. Oiga, es que la policía no tiene que pedir permiso a la policía para detener a una persona. ¿Por qué se queja la Fiscalía en este caso? Porque es un alcalde, que es lo que tú estabas diciendo, y de un partido. Pero yo también decía ayer, si fuera Montoya, que canta bulerías, la Fiscalía no se va a preocupar si ha sido detenido de forma arbitraria. Lo más mínimo. Le estoy diciendo lo mismo que de acuerdo que el señor Mario Conde lo ha hecho muy mal, lo ha hecho muy bien, no lo sé. Yo estoy hablando del trato desigual, que a mí eso es lo que me asusta, luego, que no estoy en un Estado de derecho. En su opinión, ¿los jueces son independientes como cuerpo en España, sí o no? La gran mayoría sí, afortunadamente, pero otros, yo lo sigo diciendo. Como cuerpo, sí, como cuerpo. Como cuerpo, afortunadamente, sí. Pero los que elige el Consejo Poder Judicial... No, pero ocurre eso que yo digo, yo soy ajeno a la judicatura, pero en general... Cuando te dicen ese juez con ese nombre y apellidos que a mí me suena, sé lo que va a sentenciar, ¿sí o no? Que sí, que sí. Y eso en Inglaterra no ocurre. Pues por eso el Partido Popular en su última campaña electoral introdujo en el programa precisamente que iba a cambiar lo del Consejo General del Poder Judicial y que iba a impedir que se hicieran los nombramientos por parte de los partidos políticos. Y lo que hizo, se hizo un cambio. O sea, antes lo pactaba con el Partido Socialista y ahí como vio que en ese momento, tal y como se había puesto la política española, asumir esa carga iba a ser muy dolorosa, pues lo que hizo es pactar con CiU, pactar con el PNV, pactar con Izquierda Unida, repartírselos entre todos, o sea, y a partir de ahí entonces seguir manteniendo la fórmula de que los partidos designan quiénes son los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y por eso cuando se habla a veces la nueva política, o sea, yo estaba antes en el Partido Socialista, estoy ahora en Ciudadanos, sigo siendo la misma persona. Independientemente que ahora me sienta de una manera más cómodo o menos cómodo de lo que podía estar antes. Pero los planteamientos de lo que hay que regenerar, de lo que hay que reformar, no hace falta ser de un partido nuevo o de un partido antiguo. Hace falta tener sentido común, saber qué cosas hay que cambiar e intentar cambiarlas. ¿Qué ventaja tienen los partidos nuevos en este momento? Pues que están pudiendo poner encima de la mesa una agenda de reformas y de transformación y de cambio de la sociedad española que es necesaria. Y entre ellas la independencia de la justicia. Y por eso nosotros, Amando dirá... Es que cualquiera que venga de Ciudadanos y que hable de esto va a decir algo parecido a Luis Salvador. Seguramente sí, pero porque es que forma parte de lo que es nuestro credo en relación a ese tema y todos los que lo compartimos y luego damos la cara, pues al final damos la misma visión. Pero dejadme que volvamos al asunto, Conde. ¿Qué explicación le está dando a Ignacio Peláez, al abogado en estos momentos Mario Conde, sobre las acusaciones que tiene encima de la mesa? Él dice que el dinero no es de origen ilícito, él dice que es dinero conseguido legítimamente. Por supuesto, eso es lo que a mí me dice, y yo desde luego sí que me lo creo. Y porque yo, viendo lo poco que conozco del procedimiento, porque no me han dado muchos datos, tampoco me cuadra. Los delitos que le están imputando no me cuadran. Y hombre, él sí que, yo no voy a dejar de creer a mi cliente, pero dice, tú tranquilo que ya verás cómo cuando esto tengamos a la causa entera, todos los temas, todos los elementos de investigación, te podré rebatir punto por punto de lo que se está diciendo aquí. ¿Y en qué situación legal están los hijos? Porque sabemos... El hijo está en libertad provisional, pero con obligación de comparecer semanalmente, con retirada de pasaporte, y su hija está en arresto domiciliario. En la opinión pública lo que ha chocado, yo sé que los que son ajenos al mundo del derecho muchas veces no entienden los recovecos del derecho y cómo son las cosas y lo que es la legalidad. Lo más llamativo es lo que dijo Esther, el que apareciera oficialmente como insolvente, alguien que a todas luces era multimillonario. No, pero no multimillonario de hecho y a escondidas, pero yo conozco a algún rico de estos de mi pueblo que no se gasta ni en... Hoy se publicaba la noticia de que se pone a la venta la casa suya. Que no gasta ni bromas, pero Mario Conde no ocultaba en ningún momento, yo digo en estos últimos 15 años,
no ocultó en ningún momento que era un hombre de posibles. Bien, pero si entonces eso es lo más chocante del asunto. Pero yo repito lo mismo. Por eso la opinión pública en este asunto, quiero decir, es tan contraria a Mario Conde en este asunto. Que yo lo entiendo, pero yo lo que digo es que desde el año 97, que es cuando fue condenado, se abrió ya una investigación de su patrimonio. Si no se ha descubierto nada, si hubiera habido algo ilícito, ilegal, de blanqueo, de ocultación, de alzamiento de bienes, ya se hubiera puesto una denuncia en su día. Si yo lo que estoy diciendo es que con todo el tiempo que han podido investigar la Audiencia Nacional, con informes que han hecho la propia UDEF, Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, que no son bobos, y si no han encontrado ningún delito en lo que ha sucedido en la trayectoria después, posterior, de salida de prisión de este señor, insisto, que yo sé que a lo mejor me estoy equivocando. Yo no entiendo. Pero yo no entiendo que de repente se monte todo esto. Pero es que entonces, no lo acabo de entender. Yo le vuelvo a repetir, es que yo lo que no entiendo es la explicación que nos está dando. O sea, yo no entiendo porque usted insinúa algo pero no termina. ¿Qué es lo que cree, ¿qué es lo que cree que está pasando? Pues yo pienso que puede ser una cortina de humo, que hay gente que le interesa que esto salga mediáticamente, para tapar otras cosas, para tapar otras cosas y para tapar otros escándalos y para esconder casos más graves de ámbito delictivo también. Es lo que yo pienso. Y aparte que no me cuadra esa falta de objetividad. Pero con todos los casos que han salido políticos de corrupción, ¿usted cree que ahora necesitan una cortina de humo utilizando a Mario Conde? De todos los casos de corrupción, ¿quién está en prisión? ¿Jaume Matas? Por ejemplo. Jaume Matas está en libertad. Ya, bueno, pero... Está en libertad. Pero, hombre, de temas bancarios, de todo lo que está pasando en las cajas, y en entidades bancarias, es de lo que estamos hablando, de que este señor también es un delito bancario. Que me digan de todos los que ha habido después. Pero usted dice que es una cortina de humo para tapar otros casos bancarios. Es mi opinión, que yo el día que lo pueda demostrar, yo el día que lo pueda demostrar, por supuesto lo denunciaré. Pero ahora por el momento no tengo más datos. Dejadme que le haga una última pregunta, Ignacio. ¿Se le puede visitar, es decir, con regularidad ahora en prisión y el contacto es normal? Sí, yo como abogado puedo visitarle todos los días que quiera, eso sí. Porque él aguantó, en los otros ingresos en prisión los aguantó extraordinariamente bien. Lo que decían sus compañeros de hotel. Bueno, es lo que comentaban, decían que era un tipo que aguantaba muy bien, que lo llevaba muy bien. En este caso también, ¿o él ha tenido, Vamos a ver, eso no es así porque yo he sido abogado de él cuando estuvo en prisión. Sí, me acuerdo. Yo no llevo el caso Banesto porque yo era fiscal todavía. Yo he sido abogado suyo cuando estaba ya en prisión y llevar el tema penitenciario. Y desde luego que grato no fue el tema. ¿Cómo va a ser? Y eso que se dice, no es así. Déjame que le haga una última pregunta porque le veo ya a Ana Mestre y quiero que pasemos al asunto precisamente de Torres Hurtado de Granada. Uno de los últimos mensajes, Ignacio, no tiene nada que ver con esto. Ayer lo comentábamos en Facebook. El responsable de Izquierda Unida en Menorca, que lo estábamos comentando hace un momento, decía lo siguiente en su muro, como se llama en esas anotaciones que se hacen en Facebook: prometía exterminar a los ignorantes votantes que todavía quedaban, y hablaba de 10 millones, echabas la cuenta y prácticamente tenías toda la sensación de que se refería al Partido Popular más Ciudadanos, ¿no? Que había que exterminarlos. Prometía sangre, decía prometo sangre, y lo acompañaba de un mensaje muy cariñoso que decía hijos de puta. Este tipo de mensaje es responsable de Izquierda Unida en Menorca. No sé, yo no voy a ejercitar la acción popular, bastante trabajo tengo ya, pero la Fiscalía sí tiene obligación de perseguir ese delito, entiendo, de oficio, porque yo entiendo que eso es un delito. Si no lo hace la Fiscalía, me sigo alarmando más todavía. No puedo decir otra cosa. Bueno, pues dejadme ya que de paso precisamente al tema de Granada. Muchísimas gracias, Ignacio Peláez. Vamos a ver qué es lo que ocurría. Ayer estuvimos hablando con Torres Hurtado y él denunciaba, decía, no había respaldo, él aseguraba respaldo jurídico y se apoyaba en un texto de la Fiscalía para haberme hecho la detención, decía Torres Hurtado, alcalde de Granada, para haberme hecho esa detención y el registro de mi casa. Atención a lo que pasaba. Tras la operación policial llevada a cabo el pasado miércoles en Granada, el alcalde nazarí José Torres Hurtado ha cuestionado su detención, los registros practicados en su domicilio y sobre todo la intervención de efectos personales. Ha sido un atropello. Yo exijo que por lo menos alguien me diga quién da la orden de que a mí se me detenga y que lo hacen sin autorización judicial. Un enfado más que fundado si se tiene en cuenta que la propia Fiscalía General del Estado ha criticado abiertamente la actuación, denunciando medidas intrusivas en alusión al registro de la casa del edil granadino. Esto es un Estado muy policial.
En cuanto el caso vio la luz, tanto PP como Ciudadanos pidieron la dimisión de Torres Hurtado como medida ejemplar. Acortamos radicalmente en este momento pues toda la comunicación con ellos en cualquier sentido. Actuaremos en consecuencia y actuaremos de forma contundente si es menester. Una contundencia que, sin embargo, parece no ser tal cuando los implicados son de otro partido. Cabe recordar que el mayor caso de corrupción de nuestro país, el caso de los ERES, que tiene a más de 170 imputados, incluidos exaltos cargos del gobierno andaluz y con más de 1.200 millones de euros investigados, o el caso de los fondos de formación, con más de 300 detenidos y 2.000 millones de euros, siguen teniendo miembros en puestos de representación y en el propio gobierno andaluz. O si miramos a Cataluña, presuntamente la familia corrupta por excelencia, los Pujol, con más de 1.800 millones de euros defraudados que se haya sabido hasta el momento y con confesiones de los propios implicados. Casos mucho más sangrantes para las arcas de nuestro país, pero como parece, tratados con la mínima contundencia en comparación a lo vivido en Granada esta semana. Pues Ana Mestre, bienvenida, del Partido Popular en Andalucía. Ayer hablábamos con Torres Hurtado en este programa y él denunciaba varias cosas. Denunciaba, uno, y además se amparaba en este comunicado de la Fiscalía rechaza la detención y el registro en la casa de Torres Hurtado. La Fiscalía se quitaba de en medio, decía, leo literalmente, las detenciones efectuadas ayer, en el momento en el que emite el comunicado la Fiscalía, se practicaron, y dice la Fiscalía, a iniciativa de la fuerza policial sin que fueran ordenadas por la autoridad judicial. Eso lo comentaba directamente la Fiscalía. La policía salía inmediatamente y decía, nosotros sí que hemos informado. Bueno, acto seguido, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, el Partido Popular le retiraba la militancia a Torres Hurtado y además le pedía la dimisión de la alcaldía de Granada. Después había un siguiente comunicado, pasados horas o días, corrígeme, Ana, en el cual se le daba un plazo de 3 semanas para que saliese del ayuntamiento. Y él, Torres Hurtado, se quejaba también y decía, si todavía no sé yo, decía el alcalde de Granada, ¿de qué se me acusa? Si estamos viendo que la detención, por lo que ha comentado la Fiscalía, no seguía los cauces legales, ¿por qué mi partido me deja colgado? Venía más o menos a decir esto. Vamos por partes, si os parece. Luis Salvador, que además tú tenías un protagonismo en esta historia muy potente, porque tú eras directamente el que decías al minuto 1, decías, rompemos, creo que decías, las comunicaciones. Ya ni siquiera las relaciones, las comunicaciones con el Partido Popular, y por lo tanto les dejamos colgados. Una moción de censura en el sistema democrático español, en el sistema político español, tiene que llevar aparejado sí o sí que presentas a otro. ¿Quién es el siguiente en voto o en número de concejales? El Partido Socialista. Y os tenemos a los 3. Ana, te pregunto abiertamente, ¿qué hay de cierto en lo que está diciendo Torres Hurtado de que, uno, todavía ni tan siquiera se conocen con concreción las acusaciones y de que el Partido Popular le ha dejado tirado ya? Bueno, pues muy buenas noches a todos. Y mire, las detenciones se produjeron el otro día pues con un auto judicial y en base a eso la policía actúa. Es verdad que en todo momento tenemos que tener en cuenta la presunción de inocencia de un compañero querido por todo el Partido Popular de Andalucía y de España, obviamente, pero en estos casos también el Partido Popular actúa. Y además actuamos en este caso más si cabe por el bien de Granada, pero también por el propio bien de Pepe Torres Hurtado. He de decirles y aclararles que el Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a Pepe Torres. Es suspensión cautelar. No está... Porque él mismo decía, ya no sé en estos momentos, dice si soy del Partido Popular o no lo sé, o no lo soy. Es una suspensión cautelar de la militancia que se produce además de forma habitual cuando hay detenciones, cuando se le puede acusar de un presunto delito de cohecho que va asimilado en muchos casos a la corrupción y por tanto el partido abre una investigación en paralelo. De esta manera se le adjudica a un instructor y que en los próximos meses, en función a cómo vaya derivando esas investigaciones, determinará si la suspensión es indeterminada o sigue siendo cautelar. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que ha hecho el Partido Popular. ¿Es cierto que se le pide dar un paso al lado? Pues sí, por el bien de Granada. Tenemos que tener un gobierno que dé certidumbre a los ciudadanos, pero también por el bien de la defensa del propio Pepe Torres Hurtado. Nosotros creemos que en estos momentos donde otros partidos no han dudado en ningún momento en plantear esa moción de censura,
Creemos que tenemos que dar la posibilidad de un gobierno estable con una persona del propio equipo de gobierno pues al frente del mismo. Creemos que el dar el paso al lado no supone que queramos prescindir de Pepe Torres, ni mucho menos. Simplemente creemos que es por el bien de Granada y por el bien de la propia defensa de Pepe Torres. No hay ninguna otra cuestión. Creemos que es necesario que en estos momentos, donde es cierto que lo que hay son pues una serie de delitos generales, no hay nada en concreto, ¿no?, lo que se le atribuye, ¿no?, una presunción, por tanto, de inocencia que debe prevalecer más que nunca por encima de todo, puesto que no hay nada en concreto que se le atribuya aún, porque nuestro principal problema en estos momentos es que tenemos una gran limitación, que es ese secreto de sumario. Y el secreto de sumario no nos da la posibilidad de conocer de qué estamos hablando, que es de lo que también hablaba el propio Pepe Torres. Luis Salvador, ¿Ciudadanos qué va a hacer? ¿Intentar buscar un nuevo acuerdo con otra persona para Granada del Partido Popular o irse a dar la alcaldía al Partido Socialista? Sé que siempre me haces una pregunta que te tengo que poner un marco, y esto requiere un marco. O sea, al señor Torres Hurtado le han acusado hasta de 9 cosas. Una de ellas es estafa, asociación ilícita, o sea, malversación de fondos públicos, o sea, falsificación de documentos, no seguir el planeamiento, cohecho. Es decir, le han acusado de cosas gravísimas, o sea, y todas asociadas directamente con la corrupción. Ciudadanos, cuando cerramos el acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular, ya pedimos que Torres Hurtado diera ese paso al lado, porque entendíamos que no era la persona para los nuevos tiempos, precisamente por todas las sombras de sospecha que ya llevaban andando en Granada, y es algo vox populi y que está precisamente dicho en muchos medios de comunicación. A partir de ahí cerramos un acuerdo con 50 puntos, empezamos a trabajar, y en el mes de noviembre imputan a la concejala Isabel Nieto, que también la han detenido ahora. Cuando le imputan, habíamos firmado un pacto por la corrupción, o sea, contra la corrupción y por la transparencia, además de esos 50 puntos, con el Partido Popular, que lo había firmado el secretario general del Partido Popular, Santiago Pérez, que es hoy también diputado nacional. Exigimos que lo que habíamos firmado se cumpliera. Y en el momento de exigirlo, donde dije digo, digo Diego. Y el secretario general del Partido Popular, el señor Moreno Bonilla, el resto del presidente del Partido Popular de Granada, el señor Torres Hurtado, dijeron que la concejala no se iba, que Ciudadanos estaba haciendo electoralismo, que aunque lo hubieran firmado, pero que eso no podía ser, y le pidieron primero que aguantásemos porque había presentado un recurso a ver si se estimaba o se desestimaba. Aguantamos, se desestimó, la llamaron, pedimos que se fuera. A partir de ahí vinieron las ordenanzas fiscales de Granada, y las negoció con el PSOE y con Izquierda Unida, saltándose a Ciudadanos, porque nosotros dijimos que no íbamos a apoyar nada mientras la concejala no dimitiera. Y después venían los presupuestos de Granada, que están prorrogados hasta ahora, y dijimos que Ciudadanos no iba a apoyarlos mientras no dimitiera, asumiendo el compromiso por escrito que habían hecho. Y ahora, cuando viene la UDEF, que dice el alcalde que no es legal, hoy ya estaba diciendo que parece ser que, como la jueza ha dicho que dio 28 órdenes de registro, que todo era absolutamente legal, que los sindicatos de la policía también han pedido la dimisión del fiscal, que el fiscal a veces, todos sabemos que los fiscales generales del Estado últimamente son fiscales defensores del Estado, y algo complicado, El ministro del Interior es del Partido Popular. El director general de la policía es del Partido Popular. Claro. Entonces no entiendo qué es lo que se está denunciando de que no se ha hecho regularmente tal. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que Granada sale en todos los medios de comunicación de toda España por un caso de corrupción que puede ser bastante grande, donde ya se ha interrogado a 17 personas, donde la cúpula de urbanismo del ayuntamiento están imputados los 3 o 4 altos cargos, y donde ya hay por lo menos 5 causas iniciadas por la Fiscalía a nivel urbanístico, y donde, según se dice, puede todavía esto llegar a más personas en el futuro. También incluso de concejales que están hoy en el equipo de gobierno del Partido Popular. Por tanto, no estamos diciendo que es una cosita que no se sabe por qué se la acusa, que ha sido ilegal, y que hay que seguir funcionando y que dé un pasito al lado. ¿Qué significa el pasito al lado? ¿Que siga estando dentro del ayuntamiento? ¿Que siga siendo concejal? Nosotros hemos actuado de manera muy diligente. De manera, termino ya. Muy diligente, termino ya. De manera tan diligente ahora mismo. De manera tan diligente que disteis un plazo el fin de semana para que el lunes, sí, tan diligentes que disteis un plazo del fin de semana, ante la presión de Ciudadanos, que lo estuvimos diciendo permanentemente, y que también sugerimos que el Partido Popular le dijera a los concejales si estaban con el alcalde Díscolo o si estaban con el Partido Popular. Disteis un plazo al lunes, que a las horas lo cambiasteis y lo convertisteis en 3 semanas hasta el día 12 de junio, perdona, que por cierto, en este país
si todavía no sentéis a los equipos de negociación encima de la mesa, puede ser que estemos hablando ante que se haya producido la convocatoria hasta de unas elecciones, disolución de las cámaras, y por tanto hemos ganado un tiempo que no estamos dispuestos en ese sentido a tolerar. Pero, perdón, una cosa, porque una cosa es hacer un marco y otra cosa es no contestar. Luis, te había preguntado que en una moción de censura se tiene que decir a quién se le da el gobierno de ese ayuntamiento. ¿A quién se le va a dar? Porque tenéis que elegir. Solamente te puedo decir que mañana voy a dar una rueda de prensa en Granada a las 10 de la mañana donde vamos a explicar todo anticípanos algo. No puedo hacerlo. Muy fácil. No puedo hacerlo. ¿A tu derecha o a tu izquierda? No, pues si no es que a tu derecha o a tu izquierda. Al Partido Popular le hemos dado todas las oportunidades del mundo de que cumplieran con lo que habían firmado. Le hemos dado todas. Pues ya nos ha dado la pista. No. ¿De qué sale decirte? Y cuando el Partido Popular dijo que en el fin de semana tenía que decidir el alcalde y que el lunes pasarían a fase 2, nos sentimos relativamente contentos de ver que el Partido Popular lo estaba afrontando. Bueno, cuando el Partido Popular se lleva hasta el día 12, está en otra cosa. PP está disgustada. Creo que está claro lo que va a decir la rueda de prensa. No ha dicho nada que no tenga que decir. Aclarar un detalle, perdón, es que el presidente del Partido Popular de Andalucía, a respuesta de un periodista, lo que contestaba era que viendo la actitud de los demás partidos, hablando inmediatamente de una posible moción de censura, era obvio que iba a pedir esa tranquilidad al resto de partidos, puesto que el día 12 era cuando iría a declarar el señor Torres Hurtado y que, por tanto, teníamos tiempo para hablar, que con tranquilidad, con humildad, con esfuerzo y generosidad, así lo dijo el presidente del Partido Popular de Andalucía, habláramos y que no nos precipitáramos en las decisiones. Eso es lo que ha dicho, y que lo que había de aquí a las declaraciones del señor Torres Hurtado eran escasas 3 semanas, que no es que hubiera que esperar 3 meses. ¿Por qué si el presidente del Partido Popular ese plazo, dio el ok? Pero ¿por qué si el presidente del Partido Popular Regional de Andalucía dio el ok al acuerdo anticorrupción del Ayuntamiento de Granada para conservar la alcaldía de Granada, y la conservó precisamente porque también firmó ese acuerdo? Después nos acusó de electoralistas por exigir que lo firmado se respetase. Es que el Partido Popular es contundente contra la corrupción. Estamos hablando de una legislatura donde gobierna el Partido Popular en España, y es la legislatura donde más casos de corrupción se están conociendo, con el Partido Popular al frente del gobierno de España. Y eso que han dicho de la Fiscalía, que la Fiscalía parece no se entiende nada si habláis los dos a la vez. Cuando se le acusa a la Fiscalía, perdón, que parece que está más en defender al Estado que en otras cuestiones, perdonen, los hechos dicen otra cosa. Estamos en una legislatura gobernada por el Partido Popular donde más casos de corrupción se están conociendo, y además se está demostrando que da igual de qué partido sea, de qué partido venga esa corrupción. Eso no lo podemos negar. ¿Qué le vamos a achacar a la Fiscalía y al Gobierno de España? Una de las frases de la Fiscalía sobre la detención y registro de Torres Hurtado. Dice así literalmente: el comunicado de la Fiscalía argumenta su postura en la consideración, leo literalmente, de que en el estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales. Eso lo escribe directamente la Fiscalía General del Estado sobre la forma de detener y la forma de registrar el domicilio de Torres Hurtado, alcalde de Granada. Mónica. Sí, te agradezco que me des la palabra porque estaba escuchando algunas cosas y todavía no he escuchado de modo contundente que es que el señor Torres no puede continuar de alcalde de Granada. Es decir, un ayuntamiento que por sus actuaciones ve cómo entra... En concreto hay 10 delitos, 10 delitos en una posible... Por favor, ¿puedo acabar? Y luego ya me preguntáis todo, porque al final no puedo, si no al final no puedo tampoco hablar del posicionamiento político de lo que estamos hablando. El Partido Socialista, desde el primer momento, desde el primer momento en el que el alcalde, no olvidemos que es detenido, por lo tanto, entiendo que una detención lleva... detenerlo. Está detenido, entonces, quiero decir, en el primer momento, el propio secretario general del Partido Popular de Granada dice que le da de plazo este fin de semana, ya es domingo, continúa el alcalde. El presidente de Andalucía del Partido Popular primero también dice, vamos a ver, que tiene que dar un paso al lado, pero ante la tentativa de que ven que el alcalde se aferra y se quiere quedar ahí, dice, y piden calma. Y ahora piden calma, pero además añade, estoy convencido de que voy a poder llegar a un acuerdo con él en la fecha de dimisión. O sea, parece ser, están intentando convencerle, no es que no crean que se tenga que marchar porque han dicho que tiene que dar un paso al lado. Y repito y reitero, es inviable, no es lo que está sucediendo. No, es lo que ha dicho el presidente de Andalucía del Partido Popular. Lo ha dicho y esas son las declaraciones que ha dado. Y reitero, creo que es necesario un cambio de gobierno en el ayuntamiento y es lo que ha defendido el Partido Socialista, que se tiene que hablar y plantear una moción de censura que en un momento inicial, Ciudadanos parece ser que estaba dispuesto porque, creo que fueron sus propias palabras, era un hecho gravísimo
y que se tenía que cambiar el gobierno de ese ayuntamiento para intentar sanearlo. Alfonso. Esas creo que fueron unas palabras de Luis Alfonso. al inicio. Yo no puedo argumentar, no conozco, aunque escuché ayer a Hurtado y he escuchado muchas veces y muchas declaraciones. Mi pregunta iba para los tres. Tú has dicho un hecho gravísimo, no sé qué es lo que has dicho, pero del mismo tenor. ¿Cuál es el hecho concreto? Es decir, no digáis la retahíla esa jurídica de que te ponen cuando te echan los papeles encima, cohecho. ¿Qué es lo que ha hecho este alcalde? En una zona verde se han ido reiterando y modificando distintas licencias. Bueno, o sea, ¿qué es lo que ha hecho el alcalde? Dejad contestar porque si no, no se sabe. Por ejemplo. No, ¿qué delito Primero, gravísimo ha independientemente de que cometido esté en el secreto, por ejemplo, independientemente de eso, construir una discoteca y una sala de fiestas en una zona verde, por ejemplo. O sea, a otro constructor quitarle un trozo de terreno, o sea, que después se ha demostrado que le correspondía al constructor dentro del planeamiento. Por ejemplo, llegar a un acuerdo con otro constructor y terminar condonándole 1.800.000 euros. Por eso se dice también lo de malversación de fondos. Se dicen muchas cosas y están ahora mismo dentro del secreto y repito, se le acusan de 10 cosas. ¿No? Pero cuando alguien se le acusa de asociación ilícita... Ya, pero... Que no, quiero decir... No le diga el tipo penal. Yo digo, más que el tipo penal, el hecho delictivo, si me podéis decir. Perdón, el tipo penal, blanqueo de dinero, vale. Perdona, estamos diciendo antes con el abogado de Mario Conde criminal. Y ahora con antes con el abogado de Mario Conde y ahora precisamente con esto está en secreto en este momento. Ya. ¿Vale? Pero aquí sí te digo que hay 5 causas de urbanismo muy gordas a la ciudad de Granada en este momento andando. Y donde ahora mismo ha habido 17 detenciones y donde el otro día toda la cúpula de urbanismo, repito, están todos imputados. Ahora, llama la atención que, tal como lo contó él, yo no lo sé porque no he estado en Granada, que se le presentan en su casa 12 personas con chaleco antibala. 12 policías y un médico. Supongo que el médico porque del soponcio que supuestamente suponían que le iba a dar al paisano. Bueno, ya la acción yo creo que puede ser... Es lo que cuentan. Y después dices, bueno, ¿le interrogan? No. ¿Le piden algo? No. ¿Le hacen algo? No. Choca un poquito el esa habilidad de vivir fuera de la realidad. Yo parecer que no me he enterado. Y que se llevaron mi ordenador, que no lo he encendido nunca. Y me pidieron la tablet, que yo no tengo tablet. Por eso le llaman el tractorillo. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, yo también quiero dar lástima. Yo no digo mira, no, y vinieron a mi casa. Lo de los chalecos, me imagino que la policía va con un protocolo. Y no se ponen en un uniforme dependiendo de Pero la discoteca es de él. Él tiene una discoteca. Es que no me he enterado. Que él tiene una discoteca en una zona verde. No, este caso afecta a constructores famosos de Granada, a no tan famosos. O sea, aquí hay mucho lío y lo vas a ir viendo en el próximo tiempo. Lo que es la realidad es que al alcalde, al final, la juez ordena 28 intervenciones, todas son legales, los sindicatos de la policía han pedido la dimisión del fiscal. El ataque, del fiscal indirectamente o directamente atacaría entonces al ministro de Interior y al director general de la policía, a los que sí atacaba todo resultado directamente. Sí. Y el Partido Popular está diciendo ahora que tiene que dar un paso al lado. O sea, no, un paso al lado tuvo que dar hace mucho tiempo. Ahora tiene que dar un paso fuera del ayuntamiento. O sea, porque el Ayuntamiento de Granada hoy es la vergüenza del conjunto de España. Porque, repito, es que no es un caso concretito, que es que si me han detenido legalmente o no. Que hay una concejala imputada por temas gruesos también desde el mes de noviembre, que están incumpliendo acuerdos anticorrupción. Dejadme que le escuchemos a Esther y te doy la palabra a él diciendo ayer en este programa, dice, yo no voy a dimitir. ¿De qué tengo que dimitir? Que me parece que yo no pienso dimitir porque me parece que lo primero que tengo que saber es qué pruebas sustentan esas acusaciones. No, yo más allá de las responsabilidades jurídicas, que el juez o quien sea las determinará en su día. Yo no voy a entrar. Yo quiero entrar en el tema político, que a mí me interesa más en este asunto. Yo creo que mañana lo que tú vas a anunciar es una moción de censura y que el PSOE y Ciudadanos van a gobernar Granada. Es mi modestísima opinión. Por lo que estáis hablando, vamos, porque veo cierta complicidad entre vosotros dos, ¿no? No hay ninguna. Pero yo pregunto, en el caso de que el Partido Popular planteara cambiar su candidato, la respuesta sería la misma de Ciudadanos, que tiene la sartén por el mango, porque mira, ¿quién va a decidir quién es el alcalde de Granada? O es que, y luego déjame solamente un apunte, a mí me parece muy penoso que a este señor, al que no conozco, y a otros muchos, se les haga esta parafernalia. No hacen falta 12 policías ni en su casa ni en ningún sitio, no se va a escapar, de verdad. Y además es que hemos visto detenciones así saliendo de bodas. 12, a mí eso no me gusta, porque creo que es innecesario. A mí tampoco me gusta. Creo que es innecesario, sinceramente. Bueno, se ha modificado, pero fueron 12 con chalecos antibalas.
a lo que Bueno, vamos, pues al tema ya lo político, vemos, pero al con un tema médico. político, si me dejáis que termine de preguntar. Y una La enfermera. moción de... ¿Vamos a tener un alcalde socialista en una semana? O sea, es que lo que estás diciendo, el Partido Popular lleva desde el mes de noviembre, o sea, impidiendo que una concejala que ha presentado 3 veces la dimisión, que ha sido acusada por corrupción política, dimita. No, perdón, es que... Claro, perdona, es que te el pregunto algo tan directo que venga, de verdad... ¿a ti no te parece ¿sí o no? casualidad? Yo Perdona. creo que... Mira, mañana Vale, ¿a ti no tú te vas a parece quedar mal y yo como una tonta. Pero perdona, ¿a que ti no no te se parece repregunta. casualidad que el alcalde lleve meses protegiendo a una concejala, no permitiéndola dimitir de ninguna de las maneras, y que ahora de repente los dos sean detenidos? ¿A ti eso no te llama la atención? No, perdóname, que yo te estoy hablando de política. ¿O ha sido una mera política. casualidad? Que yo te estoy hablando Que de... les han Te detenido- estoy preguntando, perdóname. Perdona, pero es que estos dos lenguajes Perdona, son os he imposibles. dicho al Porque principio- yo la parte perdona. judicial la tiene que Solo te voy a- resolver. perdona, Y solo yo te no voy- voy a entrar, Venga, solo ni te voy a quiero dar- entrar. Quiero políticamente Venga, que me responda. Solamente voy a Si dar una quieres, primicia, si no, que no dime es que no. primicia en este programa, solamente Si voy a no, dar una dime que primicia, que no es primicia por tratarse de ciudadanos. Nosotros no vamos a entrar en ningún equipo de gobierno. Bueno, pero ¿vale? vais O sea, a ya hacer te he contestado- alcalde. Te he preguntado Perdona, si te he vais a dicho te hacer voy a dar alcalde una, no dos. al O sea, te he dicho te representante voy a dar socialista. una. Te he dicho te voy a dar una. Repito, No, pero aquí eso ¿qué no es es lo ninguna grave? primicia. Estáis cumpliendo pero perdonad, lo grave el ABC de Lo Ciudadanos. grave es que la UDEF tomó el Ayuntamiento de Granada, la casa del alcalde, la casa de la concejala, que estaban buscando Oye, pruebas de no nuestros sé qué, espectadores que han decretado saben secreto, perfectamente han lo que te he interrogado a 17 preguntado personas, y lo que o no me quieres importante es si el Partido Popular todavía está a tiempo de salvar la que no alcaldía quiere, ya está. cuando está mirando Que por está otro lado. claro que el bucle no se va a romper. Miquel y Ana. Bueno, yo sobre este asunto quiero decir 3 cosas y las voy a decir brevemente. La primera es que a mí me da la impresión de que este alcalde de Granada debería irse, a la vista de los acontecimientos. La segunda es que cuando os oigo hablar a los políticos me acuerdo de esa secuencia de los hermanos Marx en la que se dice la parte contratante de la primera parte no vale, la parte contratante de la primera parte no vale, y así sucesivamente, de manera que los políticos lográis que no nos enteremos de ni siquiera de lo que pensáis. Por favor. No, todo. Aquí estáis de 3 partidos políticos, no tengo nada claro qué es lo que piensa cada uno de ellos. No lo tengo. Hombre, yo tengo mis limitaciones, lo comprendo. Soy un poco tonto, pero hombre, creo que los espectadores que nos están viendo deben ser incluso más tontos que yo, porque seguramente no se han enterado de nada. Y la tercera cosa que quiero añadir se refiere a la Fiscalía. Vamos a ver, la Fiscalía saca un papelito, no sabemos para qué, si para quitarse el muerto de encima o alguna cosa por el estilo, que le da el motivo a este alcalde para decir, no dimito porque la Fiscalía ha dicho la parte contratante de la primera parte. Pero vamos a ver, si la Fiscalía ha dicho en ese papelito que ha habido unas medidas intrusivas sobre derechos fundamentales, en vez de hacer un papelito, lo que tiene que hacer es una denuncia a aquellos 12, 14 o 16 policías, que tampoco nos hemos enterado de cuántos son, porque en los medios figuran de 12 a 16, aquellos policías que han conculcado los derechos fundamentales de un ciudadano. Me da lo mismo si es el alcalde de Granada o es Perico de los Palotes. Eso es irrelevante. Pero claro, lo que no se puede salir es saco el papelito, me quito el muerto de encima, me lavo las manos y los derechos fundamentales están ahí conculcados. Y de paso le doy a este señor alcalde, que debería haber dimitido, el motivo para que no dimita. Vamos a ir un momentín a publicidad. Le doy la palabra a Ana para que conteste y le damos la bienvenida a Ignacio Camuñas para hablar de qué puede ocurrir, porque estamos en recta final de formación de gobierno. Vamos y volvemos enseguida. Ana, ¿tú tienes alguna duda de que mañana os van a quitar el Ayuntamiento de Granada, sí o no? Hombre, viendo lo visto y cómo actúa en muchas ocasiones la nueva política, pues, y ese juego de palabras al que hoy estamos viviendo, pues es muy posible, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que creo que el Partido Popular tiene un comportamiento diligente, contundente, y que hay mucho oportunismo también en estos momentos en la vida política en general. Y estamos viendo cómo al minuto 1 se tomaba la palabra por parte de Ciudadanos negando ese apoyo. Hemos visto cómo el Partido Socialista ya hablaba desde el minuto 1 de moción de censura, y es que algunos han visto la oportunidad de tomar o de coger un gobierno que no le habían dado la confianza a sus ciudadanos.
como es el Partido Socialista y Ciudadanos en Granada. Esa es la oportunidad que uno ve en este caso, pero desde luego para el Partido Popular ya aquí la oportunidad política pasa a un segundo plano. El Partido Popular es el primero interesado en que se sepa la verdad, en que se sepa de qué estamos hablando y si este señor, Torres Hurtado, el compañero del partido, es pues el causante de los delitos que se le acusan a priori. Nosotros somos los primeros interesados porque nosotros no queremos que esté con nosotros nadie que haya cometido delitos, obviamente. Y somos los primeros que estamos tomando medidas, que hemos modificado leyes y que hemos además mejorado las actuales para que los casos de corrupción salgan a la luz lo antes posible y para que además esas personas estén fuera de la política en el menor tiempo posible. Por tanto, nosotros no vamos a esconder nada, nosotros no queremos hacer política de esto, solo queremos ser contundentes y que las personas se den cuenta que cuando hay sombras de duda en torno a su gestión tienen que dar un paso al lado o atrás. Pues eso es lo que pretende el Partido Popular y por eso el presidente Juanma Moreno actúa como ha actuado. Ahora, otros utilizan la oportunidad y otros utilizan el momento idóneo para hacerse con una alcaldía que los ciudadanos no confiaron en ellos para que la dirigieran, para que la gestionaran, cuando hay un equipo de gobierno que tiene mayoría del Partido Popular y que puede hacer frente de la gestión de Granada con certidumbre y, por supuesto, si Ciudadanos le da la confianza que hasta ahora le ha estado dando con la abstención desde la investidura pues hasta mañana, la fecha. Desde luego, creemos que el adelantarse sin tener la información nos puede llevar a todo a cometer muchos errores. Aún así hay que tomar decisiones y hay que tomar posiciones, pero oiga, siempre también con la certidumbre de la información que se tiene y de la coherencia de la sensatez, obviamente. Ana, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Le voy a dar entrada a Ignacio Camuñas. Ignacio Camuñas, bienvenido. La última frase de Rejón es un aviso a navegantes. Hemos aprendido mucho y puede ocurrir de todo en los últimos días. Bueno, obviamente yo creo que no he venido esta noche a decir qué es lo que va a pasar, porque eso no lo sabemos nadie, ¿no? Pero sí creo que es interesante el repasar las consecuencias, las lecciones de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 3 meses, porque a mí me parecen relevantes para el presente y el futuro de la vida española. En primer lugar, yo creo que ha quedado claro el poderío absoluto, yo diría que soberano, de los líderes de los partidos sobre las... Ayer hablábamos nosotros de cómo iba creciendo extrañamente el número de personas que votaban a toda velocidad en esa consulta de Podemos, en la cual tienen que decidir si respaldan el acuerdo PSOE-Ciudadanos con una abstención o si se van a eso que ellos llaman el frente de izquierdas. Bueno, pues La Razón hizo la prueba, ha colado militantes ficticios y los ha colado. Pero los ha colado de verdad. Y titulan: Podemos permite votar a militantes ficticios en la consulta de las bases. Y casualmente dice: la dirección del partido de Podemos espera un respaldo abrumador al no al acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista. ¿A quién ha votado Maruenda? Va a ser que nos lo temíamos. Va a ser que nos lo temíamos. ¿Qué opción ha votado Maruenda? No lo explica. Pues si ha votado Maruenda tendrá que haber elegido. Claro, tenía que haber elegido. Claro. Bueno, pues si esto se orienta así, lógicamente esto o va a unas nuevas elecciones o va a ese acuerdo de izquierdas. Vamos a ver. Bueno, yo, visto el análisis que ha hecho Ignacio, que es muy sensato, la conclusión que yo saco es que después de 4 meses, casi, los 4 partidos, los líderes de los 4 partidos son incompetentes absolutamente para formar gobierno. Aunque lo formaran ahora in extremis, son incompetentes. Por lo tanto, hay que buscar otra fórmula. Y la única fórmula que se me ocurre es que una persona independiente que sepa inglés y que trate de tú a tú a los mandamases de la Unión Europea, que no es ninguno de los 4 que hay aquí ahora, porque o no saben inglés o no tratan de tú a tú. Es que démonos cuenta de esa situación. Armando, hay que elegir que nos colocas a Mayor Zaragoza, por favor, piénsatelo. No trivialices la cosa, por favor. Es la cosa muy seria. Hombre, pero pues que hay que elegir una persona independiente, repito, con estas condiciones. Se me ocurre que puede ser de Guindos. O podría ser Ignacio Camuñas. Vamos, Muchas gracias por el encargo. No, pero es verdad. Yo no hablo de tú a los representantes de los partidos. No, es verdad. Alguien que te cumpla estas condiciones. Y estos 4 que tenemos ahora, lo siento mucho, han sido incompetentes. Han estado cobrando 4 meses y no han cumplido su tarea. Yo no digo que se les expulse, pero que por lo menos no participen en la formación de este gobierno. Porque lo peor es... Bueno, hay 2 cosas peores. Las elecciones
o un gobierno en extremis que sería absolutamente, elástico. Yo sé que meter a todos en el mismo saco pues va de suyo, porque hay que meterlos. Pero quiero recordar que desde el principio, o sea, se cerró un gran acuerdo que era imposible que se pudiera cerrar entre dos partidos que no se estaban dirigiendo la palabra ni se cogían el teléfono, que fue el de la mesa del Parlamento. Y fue Ciudadanos el partido que sirvió de nexo de unión para conseguir cerrar ese primer acuerdo. Si Mariano Rajoy hubiera dicho lo normal, que sí al rey, y hubiera iniciado su ronda de conversaciones con los partidos, Ciudadanos hubiera hecho lo que ha hecho con el Partido Socialista. Hubiera pedido que sus equipos de negociadores se sentaran con los equipos de negociadores de Mariano Rajoy, cerrar un acuerdo para la gobernabilidad de este país reformista y con todo aquello que hay que cometer, y a partir de ahí se le hubiera pedido seguramente entonces al Partido Socialista que fuera coherente, que tuviera sentido de Estado, que apoyara ese acuerdo, etcétera, etcétera. Mariano Rajoy se saltó al rey y dijo que no, incomprensiblemente. Yo creo que eso todos los españoles se han dado cuenta que es un error, y Ciudadanos, como no tiene nada ni a favor del PP, ni a favor del Partido Socialista, ni en contra, se sentó con el Partido Socialista, con sus equipos también, para cerrar ese acuerdo famoso de los 200 puntos. Y no hemos parado de llamar al Partido Popular para que haga exactamente lo mismo. Y quiero recordar una cosa con lo que se ha dicho de los líderes. Precisamente, en la etapa nueva, Albert Rivera lo primero que dijo es que se apartaran los 4 dirigentes de los partidos, que se sentaran los 3, en este caso, se sentaran los equipos de trabajo, fueran capaces de demostrar que se puede poner encima de la mesa un proyecto de país y que luego se hablara de la persona que tendría que encabezarlo. Dijo Albert Rivera que no tiene que ser Pedro Sánchez y que no excluimos en ese momento a nadie. ¿Quién no ha querido sentar a sus equipos de trabajo? Y aquí hemos visto a ministros estando en funciones, o sea, opinando sobre lo que estaba pasando sin hacer sus aportaciones. El Partido Popular. Si el Partido Popular, a los requerimientos permanentes de Ciudadanos, que le seguimos haciendo todavía, de que siente equipos de trabajo, para a partir de ahí decir qué es lo que no me parece bien de ese acuerdo que habéis cerrado con el PSOE, qué mejoraría yo, qué aportaría nuevo que no se encuentra ahí, y a partir de ahí nos ponemos a hablar de qué persona debe encabezar esto, vamos a hacerlo. Pero para eso el Partido Popular tiene que salir de donde está encerrado. Y, perdona, termino, lo de Mariano Rajoy. El tema de Mariano Rajoy es distinto. Empezó diciendo que no al rey, como he dicho. Nos ha metido a todos indirectamente en este lío. Y hay una cuestión que es lo que le estamos reprochando, que es incapaz de contener la corrupción que asola en su partido y que no está consiguiendo erradicar ningún caso ni actuar con ninguna celeridad, porque simplemente está haciendo como en todo, no actúa. Y yo creo que tenemos el derecho de, si vemos que uno de los principales problemas de este país es la corrupción y Mariano Rajoy la está dejando por inanición, que siga creciendo, y le están saltando casos por todos los sitios, entendemos que podemos decir que no es la persona capacitada para regenerar este país. Ignacio. Bien, bueno, yo no tengo por qué decir cómo tiene que actuar Ciudadanos, ya sabéis muy bien lo que tenéis que hacer. Pero yo creo que una vocación que todos intuíamos con la que nacía Ciudadanos era servir de puente para un diálogo entre la derecha y la izquierda. Ese parece que fue el posicionamiento inicial de Ciudadanos. Y seguimos ahí. Sí, pero yo entonces creo que habéis perdido una oportunidad. Porque yo creo que al asumir el acuerdo de los 200 puntos con el PSOE, la visualización que hace el país es que Ciudadanos no ha servido suficientemente para poner en común las ideas de la derecha y de la izquierda, del PP y del PSOE. Es decir, no ha servido de árbitro mediador, sino que se ha volcado hacia un lado y luego se ha dicho, perdóname, sí, estoy callado. Una vez que se han suscrito los 200 puntos, vamos a que se sume el Partido Popular y vamos a dialogar con el Partido Popular. Yo creo que, pero vamos, Ciudadanos ha hecho lo que ha creído que tenía que hacer. Hemos cerrado un acuerdo y puesto la mano al Partido Popular para traerlo a negociar sobre lo que estábamos... Reconocer que llamar al primer partido del arco parlamentario a que asuma las tesis que habéis negociado el cuarto y el segundo partido es que asuma, ¿no? Que se sienta a negociar. Hombre, una vez que habéis cerrado 200 puntos. Se ha cerrado los 200 puntos porque el Partido Popular en todo momento no quiso mandar nunca a nadie y porque una vez que Pedro Sánchez le dijo al rey que sí y el rey le dijo que buscara los apoyos y se presentara, pues entonces teníamos la obligación de cerrar ese acuerdo. A partir de ahí se ha dicho desde el primer momento. Siempre hemos estado llamando desde el primer día y hoy lo seguimos haciendo a los negociadores del Partido Popular. ¿Por qué Mariano Rajoy y el Partido Popular quiere ir a nuevas elecciones? Él lo tendrá que explicar. Él, según él, tendría sus teorías, pero parece ser que la única que yo encuentro es que él quiere seguir siendo el candidato y que solamente le vale ser él presidente del gobierno. Eso es lo que yo creo que ven la mayoría de los españoles. Igual que Pedro Sánchez, por desgracia.
Sí, seguramente también, pero fíjate, pero ese problema no lo tiene Ciudadanos. Pero dejadme que ponga otra noticia directamente en la balanza, porque, claro, todo esto ocurre mientras la gente ve noticias como las que hemos mencionado, un responsable de Izquierda Unida en Menorca llamando al exterminio a los votantes que no le gustan, defensas de Andrés Bódal, una persona condenada por sacar del cuello a una mujer embarazada de 6 meses, por pegarle una paliza a un teniente alcalde socialista, y la gente mira con temor. Y claro, el Partido Socialista, para poder gobernar en una de las opciones que está barajando, se aliaría con bastantes grupos políticos. Algunos de ellos Podemos, ya hemos visto, respaldan, por ejemplo, la libertad de Otegi. Hoy había una marcha con expresos de ETA. El diario El Mundo lo titula, para que nos hagamos una idea de cómo ha sido aquello: Otegi arropa a los etarras más sanguinarios no arrepentidos. El líder Abertzale secunda una marcha de presos que suman cientos de muertos y 200.000 años de cárcel. ¿Cómo reaccionaba otro de los partidos? Porque sabíamos que Pablo Iglesias estaba pidiendo la libertad de Otegi. Izquierda Unida. Izquierda Unida ha emitido este comunicado. Buena noticia, ver libre a Otegi. Ojalá veamos pronto fuera de la cárcel a más presos políticos. Y cita a Alfon, un señor que se paseaba por la calle un día de huelga con un explosivo, con metralla, y a Bódalo, el señor que le pegó una paliza colosal, nada más y nada menos que a un responsable teniente de alcalde del Partido Socialista con el que supuestamente van a pactar. Que van a pactar, aguantazos van a pactar, luego han retirado el tuit. Entonces, claro, la amalgama que puede salir de esa otra opción, claro, Ignacio planteaba y decía, Ciudadanos a lo mejor tendría que haberse mantenido más cerca de esa posible negociación. Yo no sé si aludíais precisamente al riesgo que hay en el resto de opciones que pasan por el Partido Socialista. Mónica, ¿esto es admisible para el Partido Socialista? Hombre, hay declaraciones, y siempre hemos dicho que no son admisibles y nunca las vamos a defender, pero aquí lo que se está intentando es poner con Izquierda Unida compartimos muchísimas políticas. Otra cosa es que no compartamos algunas de estas declaraciones que se hacen de personas concretas y puntuales. Oye, esto no es una persona concreta, se llama Izquierda Unida. Pero es la tesis de Garzón igual. Entonces, Garzón lo podía repito y reitero, y por entrar en el debate que no he podido entrar anteriormente. Yo, desde luego, ir a unas nuevas elecciones es un fracaso. Yo creo que aquí lo compartimos todos. Porque no se haya sabido llegar, yo creo que es un fracaso porque no se ha sabido... ir a unas nuevas elecciones. Es un fracaso porque no se ha conseguido el mandato que es generar hacer un gobierno. Crear el gobierno y poderlo constituir. Lo que no puedo compartir es que los 4 líderes políticos han sido los protagonistas, porque desde luego aquí no ha habido uno que no ha sido protagonista, que es Rajoy, que lleva desaparecido desde el día de las elecciones, cuando tenía que haber estado muy presente porque había tenido que dar muchas explicaciones de muchas cosas que han ocurrido, y ha estado desaparecido. Y lo que no podemos hacer, o yo creo que hay que ser un poco justos y no poner en la misma balanza a los 4 partidos. Ha habido 2 partidos que han estado haciendo el esfuerzo desde el minuto 1 para llegar a un acuerdo. Y hay otros 2 partidos que desde luego han intentado constantemente, por activa y por pasiva, unos por activa de más y otros por pasiva de más, directamente estando desaparecidos, que han querido bloquear y hacer que parte del no entiendes. De todo lo que hemos hablado, ¿qué parte del no entiendes? Efectivamente estoy... No te digo... No, es para precisar una cosa, porque a lo mejor no me he expresado bien. Yo lo que he querido decir es que los grupos parlamentarios de los partidos han jugado un papel menor, mínimo, escasísimo, para configurar la voluntad de esos partidos. Ha sido la voluntad de los líderes de las 4 formaciones quien han influido poderosamente en el curso de las negociaciones, que es lo que yo llamo la ausencia de vida política parlamentaria en nuestro país, por razones evidentemente de la ley electoral, del procedimiento en que se eligen y se configuran las listas, pero es un hecho la ausencia, empezando por el Partido Popular. Ha estado absoluto, es decir, 120 y tantos parlamentarios no han dicho nada, más que secundar a don Mariano Rajoy en sus opciones. Bueno, vamos a ver, por supuesto que ha fracasado. Se retrataron ahí directamente el primero Rajoy. No por no intentarlo, sino por no lograr los apoyos necesarios para poder intentarlo. Esto está claro. Y ha fracasado también el partido Ciudadanos, que ha apoyado al PSOE vetando cualquier posibilidad de que el pacto, por mucho que tú digas, se extendiera hasta el Partido Popular. Por tanto, aquí habéis fracasado todos, y todos os teníais que ir a la calle, empezando por Rajoy, siguiendo por Rivera y acabando en Pedro Sánchez. Os deberíais presentar a las siguientes elecciones estos partidos con otros líderes, porque estos líderes lo único que han conseguido
es que al 97% de los españoles les importe un rábano si existe o no un gobierno. El CIS ha hecho una encuesta recientemente y ha preguntado, ¿y qué problemas le preocupan a usted? Pues a uno le preocupaba el paro, el no sé qué, el no sé qué. Solo al 3% le ha preocupado que no hay gobierno o que tenemos un gobierno provisional. Al resto les importa un bledo. Y claro, cuando los políticos lográis que a los ciudadanos nos importe un rábano lo que hacéis, y no me extraña porque oyendo vuestros discursos uno acaba aburriéndose soberanamente. Sentimos aburriéndose soberanamente, incluso cuando se es aficionado a la política. Pues, ¿qué queréis que os diga? Habéis fracasado. ¿Va a haber unas nuevas elecciones? Estupendo. No es un fracaso para los españoles. Los españoles hemos votado acertadamente. Cada uno al que nos ha dado la gana. No somos los ciudadanos los que nos equivocamos cuando votamos. Sois los políticos los que sois incapaces de, no solo de interpretar, sino de actuar en consonancia con el mensaje que las urnas dan. Y claro, cuando esos mismos pretenden que en las nuevas elecciones ser los líderes de ese fracaso, pues claro, ya veremos cuántos votan. Votarán 4, 5, 6. Con todo mi respeto y mi cariño, estás tratando exactamente, equiparando por igual. Exactamente igual a todos, porque todos habéis fracasado. Tú hablas de Rivera diciendo, no, Rivera quiere la armonía, tal, pero luego va y dice, no, Rajoy no, el PP que tal, este es un chorizo que no logra frenar la corrupción. Bueno, claro, si ponéis vetos a todo el mundo, seguramente no puede ser. Estarás de acuerdo. Y te agradecería que no me interrumpieras. Bueno, porque me estás interrumpiendo. Y yo no había terminado. Vamos a concluir los turnos, pues tenlo bien claro. Venga, ya. Bueno, me parece que las formas retratan también a cada uno. No, las formas las tuyas, hombre. Vamos a dejar que interrumpa a los demás, hombre. Has hablado más que nadie en esta tertulia. Miquel, vamos a bajar el clima, vamos a relajar y vamos a eliminar las referencias personales. Estoy de acuerdo. No creo que sea justo equiparar por igual a todo el mundo, porque me parece que si tú no estás de acuerdo con que Pablo Iglesias forme parte de un gobierno precisamente porque su planteamiento es romper este país o tiene un modelo económico que entendemos que es inasumible, por ahí no podemos conseguir nada. Si partimos de la base de que había dos partidos que sus dirigentes estuvieron insultando hacia el final de la campaña, que no quieren saber nada el uno del otro, entendíamos que había que hacer encaje de bolillos para intentar juntar lo que no se quiere juntar, pero que hace falta que se junte. Lo conseguimos hacer, como he dicho, en la mesa y lo estamos pretendiendo permanentemente durante todo este proceso. Cuando se está diciendo, se trivializan los discursos, no, se han puesto equipos de negociadores, se ha hablado de políticas concretas, de reformas, de un proyecto de gobierno, de qué cosas había que cambiar. Por tanto, no han sido solo los líderes lo que han estado diciendo sus vetos, sus posturas. No, ha sido equipos para llegar a acuerdos. Y en todo momento la postura de Ciudadanos ha sido tender la mano a ambos lados. Y he dicho que si hubiese comenzado Mariano Rajoy a llevarla, que le tocaba por haber sido la lista más votada, hubiéramos hablado primero con Mariano Rajoy y pedido la responsabilidad al Partido Socialista. Si ha sido al revés, pues lo hemos tenido que hacer con el Partido Socialista y se la pedimos al PP. Ahora, ¿cómo nos vais a acusar a Ciudadanos de que estamos haciendo no sé qué cosa mal si nosotros lo que estamos haciendo es lo que podemos? Vamos a publicidad y te doy la respuesta, Ignacio. Bueno, dejadme que veamos una de las personas que ha sido respaldada por Izquierda Unida, estoy hablando de Otegi, por Podemos, por un montón de firmas de estas, por los distintos grupos, marcas blancas de la gente de Podemos. De Otegi, atención a cómo Otegi se define a sí mismo el papel que quiere jugar a partir de ahora, fíjense. Yo llevaré con una cierta satisfacción que el Estado considere que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Realmente lo voy a ser. Yo considero que todos los caminos son buenos si de lo que se trata es de sacar a la gente de la cárcel. Y yo a lo que aspiro es a sacar a todos y a todas de la cárcel en el más breve tiempo posible. Ahí queda eso. Y después de eso se emite un comunicado diciendo respaldamos a Otegi por parte de Izquierda Unida, por parte de Podemos. Pablo Iglesias personalmente lo está respaldando, dice que es una buena noticia, etcétera, etcétera. Ignacio. Sí, no voy a intervenir ahora en el tema. Quería salir al encuentro de las manifestaciones de Miquel, de mi buen amigo. Las condiciones objetivas del resultado electoral han sido unas condiciones extraordinariamente difíciles. No se puede decir, yo desde luego creo que no hay que descalificar a todos los líderes y decir que se retiren, porque creo que la situación objetivamente ha sido muy complicada.
muy complicada, porque cuando hay que articular gobiernos de coalición, tiene que haber un partido francamente hegemónico dentro del Parlamento para que él pueda articular los instrumentos necesarios para llegar a una mayoría. El problema con que nos hemos encontrado es que el Partido Popular, que es el primer partido, ha quedado muy bajo. Es decir, para articular una coalición, lo lógico es que hubiera habido un partido por lo menos que hubiera sacado 140, 150, 160 escaños. Con el resultado de diciembre prácticamente era imposible la articulación de una mayoría parlamentaria. Aunque el Partido Popular ha vendido la idea de la gran coalición tenía extraordinarias dificultades y además tenía un problema muy grave, y era que era dejar absolutamente la oposición a Podemos. Y yo creo que todavía no es conveniente que sea Podemos el que se configure como la oposición a un gobierno, digamos, de amplio espectro. Por cierto, yo veo más hacedero, independientemente de lo que ha venido haciendo Ciudadanos, honradamente. Según los sondeos que todos tenemos encima de la mesa, creo que es más razonable y más hacedero un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, dejando al Partido Socialista como un socio para las operaciones de reforma constitucional, pero en la oposición, para que lidere la oposición desde la izquierda y no para que entre en el gobierno todavía hoy. Si cambian los datos electorales y los resultados, pues es posible que se pueda articular un gobierno el día de mañana de Ciudadanos con el PSOE, pero hoy por hoy no hay más salida. Y lo digo pensando en que va a haber unas nuevas elecciones, razonablemente, y que los resultados que se están acreditando, es decir, yo supongo que no volveremos otra vez a un impasse como el que hemos vivido en estos 3 meses. Habrá que hacer un gobierno ya, después de estas elecciones. Bueno, pues ese gobierno, lo razonable, repito, lo esperable es que se tenga que componer con el Partido Popular y Ciudadanos. Y en ese sentido, yo creo que Ciudadanos puede, de alguna manera, recuperar esa imagen centrista, moderada, dialogante, una vez que ha tenido esos acuerdos con el PSOE, si ahora es capaz de hacer un acuerdo razonable con el Partido Popular para dar un gobierno a este país. Esther y Alfonso, que me pedís la palabra para hablar de Otegi. Como tenemos poco tiempo, simplemente decir un par de cosas de Otegi. Si es el más peligroso, el Lehendakari, simplemente es por hacer un repaso a su historial delictivo, más allá de que haya cumplido condena, etcétera, etcétera, pero simplemente hay que repasar su historial delictivo para saber que es el más peligroso, sean quienes sean los demás. Y en segundo lugar, cuando dice que el objetivo es sacar de la cárcel lo antes posible, bueno, incluso el gobierno del PP puso en marcha una vía, la vía Nanclares, pero requiere arrepentimiento y colaboración. ¿Él está dispuesto? Creo que no. Han leído, de hecho, en esa manifestación que ha habido en favor de los presos de ETA, han leído un comunicado en defensa de sacar de la prisión sin la colaboración con la justicia. Claro. Hay una perversión que perpetran a diario desde Alberto Garzón a los de Podemos, que es dar por supuesto que porque alguien haya cumplido la pena está reivindicado o es una persona honorable. Un pederasta, es decir, alguien que abuse de niños, un violador de menores, aunque cumpla su pena, no emerge o no sale a la calle como una persona honorable, respetable, a quien le dejaría a los niños para cuidarlos. Y lo mismo es aplicable, y con mucha más razón, a quien incumple reiteradamente el 5.º mandamiento y se dedica a matar, a torturar o a secuestrar. Eso uno. Bueno, dime. Que pensé que habías terminado. Nos queda medio minuto, Esther. A mí me parece impresentable todo esto que estamos leyendo. Lo primero, está inhabilitado para ejercer la política. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de sacar a los presos, sea como fuera y de qué manera, ¿a qué se refiere? Porque los presos saldrán cuando hayan cumplido sus penas. ¿A qué se refiere exactamente? O sea, ¿estamos hablando de un tipo delictivo otra vez? ¿De una persona que sale y verbaliza? ¿Cómo se va a sacar a los presos a la cárcel? Se llaman presos políticos. Me parece con su lista hay que recordar que se presentó, por ejemplo, en Navarra conjuntamente Podemos. Sí. En la lista al Senado. Bueno, dejadme porque se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Leo el resultado de la pregunta. ¿Debe presentarse Rajoy? Que hablabais de esto, de hecho. ¿Debe presentarse Rajoy de nuevo a las elecciones? Considera que sí, el 56,7%. Que no, el 43,3%. Nos marchamos el fin de semana que viene, fin de semana decisivo, porque ahí es donde se tiene que decidir si vamos a nuevas elecciones o no vamos a nuevas elecciones. Aquí les esperaremos el sábado, el domingo, como siempre, en La Marimorena. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.